Suscríbete a La Panterita. 780M anuncia nuestro próximo programa. Deporte Total. Esta es Radio 1 de Marzo 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los compatriotas que nos ven y escuchan en todo el mundo. A todos los que están en sintonía de la 780M, la radio paraguaya de los mundiales, y los que están compartiendo con Mega TV. Un saludo muy especial a la gente de Santa Rita, la ciudad de Santa Rita. Impresionante la audiencia televisiva que tenemos allí, y no solamente con deportes, sino que también con las otras programaciones de Mega TV, en fin. Así que un saludo grande a esa zona muy pujante, muy trabajadora de Santa Rita, donde tuve el placer de conocer a gente muy trabajadora y maravillosa que me estaba comentando este hecho, y que prometí cuando retornaba al estudio, al programa normal a las 7, le iba a saludar a la gente de Santa Rita. Así que no se moleste nadie, que era un saludo especial para esa pujante zona de Santa Rita. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Qué lindo está el campeonato paraguayo, qué lindo está el torneo de apertura. No ha flaqueado en ningún momento estas últimas instancias de las fechas pasadas, la que se está cerrando hoy con un solo partido, Tiniense General Caballero. Cerro Porteño ganó el clásico frente a Guaraní, ganó con un segundo tiempo donde mejoró su fútbol el equipo del míster Manolo, que definitivamente algo hizo en Cerro Porteño, le cambió el vestuario. Eso no tengo ninguna duda. Gran mérito de este entrenador, que sigue invicto en el plano local desde que llegó. Solamente un empate y en el superclásico, que es todo previsible. Ya Libertad le había ganado, ya habían comentado los compañeros eso también un día antes de su partido, pero Cerro ganó ayer el partido que tenía que ganar. Era un partido bisagra para Cerro Porteño, uno de los más difíciles en esta última instancia para llegar al objetivo de campeonar. Están cabeza a cabeza, hombro a hombro, codo a codo con Libertad, pero todavía hay una ventaja deportiva que tiene Cerro Porteño si es que los dos llegan con igualdad de puntos. Todavía quedan partidos por jugarse y vamos a ver qué sucede. Cerro va a jugar el próximo sábado en Ciudad del Este. Entiendo que un estadio lleno, ocupado de público más que nunca. La gente que compró el espectáculo de Tacurí Cerro Porteño está tirando cohetes después de la gran actuación de Cerro Porteño y el triunfo de anoche frente a Guaraní por 2-0. Olimpia sigue expectante. Le ganó a Luqueño también por el marcador de 2-0, donde se ratificó el gran momento de un extraordinario arquero como Gastón Olveira. Yo creo que el periodismo deportivo debe ser objetivo. Hoy es en rendimiento el mejor arquero de este campeonato. En rendimiento es extraordinario lo que ataca. Te escuché a vos ponderar también en tu comentario, Benicio, lo de Gastón Olveira. Y después termina ganando Olimpia por 2-0. Y la goleada, que siempre es buena en un partido de fútbol, 6-3 Sol de América de toda Duarte, le aplastó al equipo de Tacuaré. ¿Verdad? Que obviamente sintió ya después del 3-3 el un hombre menos en cancha. Y físicamente ya fue superado. Pero hablemos de Cerro Porteño, Guaraní, Jotita, Tano y Benicio.
Sabemos que todo equipo de Chiqui te complica y le complicó la primera etapa a Cerro Porteño hasta que vino esa jugada del penal a través del VAR, que fue penal. Para mí Guaraní no lo complicó, lo congestionó a Cerro Porteño, pero no lo lastimó casi nunca. Cerro fue el que propuso en la primera etapa, con imprecisiones, sin claridad en los metros finales, tampoco le ha creado muchos problemas a Servio, pero fue Cerro entendiblemente el equipo que tomó esa postura de protagonista. En un segundo tiempo donde la pena máxima convertida por Cecilio Domínguez le abrió el camino a Cerro Porteño, Guaraní lo empujó y Cerro liquida con un error de Mansur, ¿verdad? Que lo aprovechó muy bien Wilder y una gran definición de Churín. En líneas generales me parece que Cerro Porteño lo ganó bien, lo ganó merecidamente. Y sorpresivamente a Guaraní le faltó, teniéndolo a Alcaraz y a Walter González, le faltó poder ofensivo ayer. Sí, pero yo lo que decía en la complicación era que Cerro no pudo romper ese 1-0 en un partido que necesitaba ganar. Claro que el partido te dura más de 90 minutos, Gotita, pero siempre los equipos de Chiqui te complican, ¿verdad? Son un equipo bien trabajado por su entrenador, un entrenador que prepara sus partidos, ¿verdad? Que es muy inteligente, porque eso no le podemos negar a Chiqui Arce. Pero ayer es cierto, no tuvo esa contundencia, pese a contar con Daniel Alcaraz y con Walter González, el equipo de Chiqui Arce. Y eso suena a un contrasentido, Luis Enrique, porque vos decís Walter González, vos decís Alcaraz, goleador. Y justamente lo que pedíamos ayer, Benicio, claro, era un acompañante para Alcaraz. Bueno. Lo que pasa es que los dos jugaron a 50 metros del arco de ellos. Exacto. Entonces, faltó el conector. Yo no sé por qué le tiró demasiado hacia la izquierda a Alcaraz. Yo creo que le tenía que meter un poquito más hacia el medio, ¿verdad? Porque es un jugador interesantísimo. Alcaraz es un muy buen delantero. Sí, muy bueno. Demasiado buen delantero. Ahora, pero se maneja muy bien por los dos perfiles, pero evidentemente necesita alguien que yo creo que tenía que estar más cerca del área y juntado con Walter González, más cerca del área los dos. Yo creo que le dieron la labor defensiva para cubrir ese costado derecho de Cerro, ¿verdad? Esa triangulación prácticamente permanente entre Carrascal, Alan y Aguayo. Sí. ¿Verdad? Entonces por eso le dan esa responsabilidad defensiva. Para ganar penal, ¿verdad? No discuten, fue penal. Sí, hubo un toque. Bueno, correcto. Ahora, quiero hablar de este equipo de Cerro Porteño porque yo creo que amerita, no solo que amerita, sino merece el trabajo de este español. El partido ayer de Brock, es cierto, Jotita le dio la figura a Churín, me parece bien. Churín está en alza, eso es muy importante. Como dijo ayer en la conferencia de prensa su entrenador, es el primer defensor que tiene. Elogió mucho el esfuerzo de Churín, el míster. Pero el rendimiento de Brock ayer, tiempista por excelencia, jugando con mucha confianza, es hoy para mí, en mi pensamiento, quiero escucharlo a ustedes, el líder defensivo que tiene Cerro Porteño. Para mí hizo un partido perfecto ayer. Sí, ¿verdad? Sí. Esa jugada en la cual hace la cobertura y la apoya a Arzamendia, en esa acción donde... Sí, porque le ganaron varias veces a Arzamendia que no estuvo en su noche. No fue el mejor... O sea, no fue el mejor partido la mejor versión de él. Claro, claro. Que puede dar defendiendo mucho más. ni atacando. Y en 2 o 3 oportunidades he visto que manejando bien los tiempos, haciendo el cruce apropiado, no al bulto, no sin pensar, pensando, poniendo bien el cuerpo, cuando había que poner, protegiendo la pelota. Es decir, tiempista en el amplio sentido de la palabra, cuidando las espaldas del compañero. Es que si Brock no juega y no hace eso que vos decís, no puede jugar. No. Porque si él sale al bulto, Benicio, vos sabés que le va. Por eso yo creo que... Él no puede salir al descampado. Hizo un buen partido, otro mérito del entrenador. Y ahora, díganme, el nivel de Piri de Mota. Yo hoy ratifico, vos solemos hacer los últimos partidos, Jotita, y yo te lo había dicho en la transmisión. Hoy tiene definitivamente nivel de selección de nuevo Piri de Mota. Es la mejor vención de nuevo en Cerro Porteño de Piri de Mota. ¿Desde que volvió a Cerro Porteño? Sí, desde que volvió a Cerro. Está en un momento de selección lo que juega. Pero no solamente en el campeonato. Ya jugó en Copa Libertadores. ¿Te acuerdas la jugada que hizo para el gol contra Fluminense? Figura contra Fluminense. O sea, está jugando bien Piris. Está bien físicamente, mentalmente, está con confianza. Y eso es muy importante para la columna vertebral de un equipo. Si vos le tenés, no hablemos lo del arquero de Jan Fernández, ¿verdad? Le tenés a Brock que está en un nivel fantástico. Lo que te está haciendo Piris de Mota. Y después tenés arriba la calidad que por momentos te demuestra Cecilio, que es todavía hoy arriba el jugador más desequilibrante que tiene Cerro Porteño. Le gusta o no le gusta a la gente, se tire mucho al suelo o no. Es uno
distintos, ¿verdad? Para el mano a mano o para jugar en colectivo, con una pared y entrar a meterse, se mueve muy bien entre los centrales. Para mí él no está al 100%. ¿Quién? Cecilio Domínguez. Sabemos que no está. Pero imagínense si está al 100%, estamos hablando del goleador del campeonato, ¿verdad? Sí. Aún así, lo que hace generalmente termina marcando diferencia, ¿verdad? Es que él es buen jugador, Tano. No vamos a es exponer un eso nosotros, tremendo jugador. ¿verdad? Tremendo Lo que jugador. pasa es que no tiene eso que vos decís. Es decir, si él estuviera físicamente un 100%, porque él usa mucho eso de tirarse para tomar oxígeno. Usa y abusa. Y para mí abusa un poco. ¿Verdad? Y probablemente si está al 100% físicamente no lo íbamos a tener acá. ¿Verdad? No, él si no él estaba al 100% él no iba a está- estar jugando aquí. Él no está al 100% y aparte de eso sumarle los partidos continuos. Y eso también le juega una pasada contraria a Cecilio Domínguez, que es el goleador del campeonato, pero tiene muchos goles de penales también, pero sigue siendo igual un jugador importante para Cerro Porteño. Ayer él arrancó bien, pero los últimos 20 minutos ya no pesó en Cerro Porteño. Sí. Los últimos 20 minutos del primer tiempo, digo. Ya no Ayer Ya no también, tuvo influencia. Ayer en el otro extremo también yo pensé que le iba a quitar a Aguayo y el técnico hace una jugada muy buena que le salió muy bien. No le quita a Aguayo y le manda a Iturbe a la cancha y saca un volante, le sacó a Carrascal, ¿verdad? Y ahí dijimos, Jotita, antes del penal inclusive que era un Cerro distinto. Yo te planteé eso en la transmisión. Al arrancarse un tiempo era un Cerro distinto. Cerro arrancó el partido como arrancó la complementaria. Lo que pasa es que Cerro no tenía otra posibilidad por los resultados que se dieron. Cerro no tenía otra opción. Estaba obligado a ganar. Cerro estaba obligado a ganar. Y si vos ves el primer tiempo, es Cerro el que toma el protagonismo del partido. Es Cerro el que se adueña de la pelota. Y un Guaraní que jugó con 2 puntas, pero 2 líneas de 4 por detrás de la línea de la pelota. Guaraní estuvo a contrario de lo que estamos acostumbrados de ver de los equipos de Chiqui, de ese equipo asociado, amigado con la pelota. Vimos un equipo muy diferente. Vimos un equipo que trataba de recuperar y pum, mucho más vertical, mucho más rápido en atacar, más vertical. Y fue Cerro, mira el compacto y vas a ver, hay solamente jugadas de Cerro Porteño, una sola de Guaraní que la creó Alcaraz, en una pelota descargada para Cuello que remató cerca del arco de Jan Fernández y tapó, bloqueó la pelota a Alan Benítez. Pero Cerro fue el que tomó el protagonismo del partido. En el segundo tiempo se le da la posibilidad de que abrió rápido el marcador. A los 10 llegó a los 7 se sanciona el penal. O sea, ocurre la jugada de Cecilio, a los 10 se ejecuta el penal y marca el 1-0 tempranito. Pero para mí siempre Cerro fue el que demostró en cancha con su juego el que quería ganar el partido. Comenzamos por algo, un axioma que en el fútbol es universal, ¿sí? El gol es táctico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque esto va en relación también al partido que he visto en el Defensores del Chaco entre Sportivo Luqueño y Olimpia. Lo que quiero nomás señalar es que el fútbol elaborado de Guaraní, de la mano de Chiqui, ¿verdad? Si no tiene contundencia, si no concreta, y resulta estéril. Como no solamente en relación al partido de ayer ante Cerro Porteño, en todos los otros partidos anteriores en que Guaraní salió perdidoso, jugando mejor, o un fútbol más vistoso, por decirlo así. Le pasó contra Olimpia. Perdón, profe, jugó mejor contra Olimpia que contra Cerro. Por ejemplo, si miramos el contexto, pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? No concreta. Entonces, vos acabas de decirlo, arrancó la etapa complementaria y vino el gol de apertura de Cerro. Fue otra historia. A ver, el rival se tiene que abrir, tiene la obligación, es también un equipo grande, tiene los espacios Cerro Porteño y se plantea otro escenario a partir del gol de apertura de Cecilio Domínguez para Cerro Porteño. Voy a hacer una analogía rápida. Primer tiempo, en el Defensores se jugó en cancha de Olimpia. La pelota era de Luqueño. La presencia ofensiva era de Luqueño. ¿Se reflejó en el marcador? No. Fueron a los vestuarios 0-0, todo está parejo. ¿Cómo está el partido Luqueño Olimpia? 0-0. Ah, está parejo entonces. El que no vio, el que no escuchó, ¿verdad? Está parejo, 0-0. O no puede hacer el gol Olimpia. Claro, otro, también puede ser. Ah, qué raro que Olimpia no pueda hacer el gol. Sí. Y era totalmente al revés. ¿Por qué? Porque no concreta. Y eso es un poco el pecado de varios equipos del campeonato.
Y hoy Cerro encontró eso. Hoy Cerro tiene contundencia, hoy Cerro tiene gol. Totalmente, ahí está la Se le ha diferencia. abierto el arco contrario. Hoy Cerro, Tano, es el mejor equipo del campeonato ahora, es Cerro. Y por ejemplo, Para mí el candidato a ser campeón ahora. Luis Enrique, claro. O sea, Está lo de una siempre posición privilegiada. fue uno de los candidatos, pero hoy es para mí el que está con... Yo no voy a usar la opinión del hincha común de la gente, se alinean los astros, ¿verdad? Como vos solés decir, ¿verdad? Yo quiero analizarlo más Y así lo estamos tácticamente. haciendo. No, está bien, yo digo, más tácticamente, más deportivamente, hombre por hombre. Yo creo que Cerro hoy está mejor, es un equipo que está con confianza, es un equipo que sabe lo que quiere, sabe a qué juega, ¿verdad? Tiene un entrenador que definitivamente ya no juega con los nombres, es un entrenador que está moviendo bien sus piezas. Yo creo que hay mucho mérito en el cuerpo técnico de haber levantado este plantel. Porque díganme si hay cambio este plantel. No, al contrario, este plantel no cambió. Este plantel vino un entrenador y desempolvó a Brock, que no jugaba, y hoy es uno de los mejores jugadores que tiene Cerro Porteño en la defensa, en todos los partidos. Si es un entrenador que saca y hoy justo con él Piri la rompe. ¿Por qué la rompe con él? Es un entrenador que sale y le está dando minutos relativamente de acuerdo a la situación a Aguayo. Yo más ansioso era de pedir, él sale y te dice, sabe por qué. Obviamente que tiene que saber por la experiencia que tiene de haber dirigido muchos equipos importantes en Europa. Y yo creo que ha sido una acertada. Puede no ser campeón también, ojo, puede terminar no siendo campeón. Pero lo que ha hecho hoy este entrenador con Cerro Porteño es totalmente diferente. Y te voy a decir más también. Cerro tiene en el banco un jugador que tranquilamente, que yo creo que va a ser titular contra Colo-Colo, que tranquilamente puede ser titular en Cerro Porteño. Ronaldo de Jesús. Fíjate en los partidos que lo está poniendo y que juega Ronaldo de Jesús con este señor. Fíjense en los partidos, en el rendimiento. De hecho, que Ronaldo después de la eliminatoria, después del clasificatorio para los Juegos Olímpicos, luego vino de otra manera. Hay muchos puntos altos en Cerro Porteño. Y uno de los puntos altos, vamos nomás. Él va a jugar por Báez. Disculpame. Va a jugar por Báez, ¿verdad? Y tiene que jugar. Uno de los puntos altos nomás. Después de los dos primeros partidos, el tercero, cuando Cerro Porteño pierde administrativamente o sobre la mesa los puntos ante el 2 de mayo, vino el declive del equipo, ¿sí? Y la peor versión de las dos piezas gravitantes de medio campo para arriba, Cecilio e Iturbe, ¿sí o no, Tano? ¿No? Sí. Bueno, y ahora la versión de los dos es totalmente diferente, ¿verdad? Están a otro nivel para un poco reforzar el punto de vista en ese sentido de Luis Enrique, nomás que hay algunas figuras capitales dentro de la estructura de Cerro Porteño que hoy plasman en la cancha una versión distinta. Yo me fijo, yo, por ejemplo, soy una persona que escucho mucho los comentarios finales de los comentaristas. Obviamente le escucho primero a Jotito, a Benicio Batano, del tal partido, y la conferencia de prensa de los entrenadores. Hoy Cerro Porteño tiene un jugador más por línea que tranquilamente te puede ser titular. Un jugador más por línea tiene Cerro Porteño. ¿Quién estuvo ayer en la banca de Cerro Porteño en la mitad de la cancha? ¿Quién fue el volante que estuvo en la banca ayer? Morel. Ahí tenés uno en mitad de cancha. ¿Quién no jugó ayer en Cerro Porteño? ¿Quién no entró ni un minuto? ¿Quién no estuvo ayer? Pachi, por ejemplo. Pachi Carrizo, ahí está Jotita. No estuvo Pachi Carrizo. Otro jugador más. Como lateral izquierdo, lo que me parece que le falta. Bueno, sí, está Benítez que juega poco, pero y te voy a agregar uno más ahí. Ronaldo de Jesús. Es otro zaguero que tranquilamente te puede jugar. Tenés otro jugador más por línea. De arquero no hablemos porque Jan está en un nivel bárbaro de nuevo siempre. Y detrás de él tiene un arquero argentino que las pocas veces que jugó en esos amistosos lo había hecho muy bien. O sea, Cerro hoy está hoy tiene 15, 16 jugadores, tiene Cerro Porteño. Pues están los volantes internos también, en donde Carrascal, Viera tienen constantemente actividad. Estoy de acuerdo. Es más, Cotita me cantó ayer cuando... no sé si me cantó, vio que iba a entrar Viera, me cantaste que iba a entrar Viera. Cerro tiene, claro que tiene, pero yo te digo nomás, te hablé nomás de 15 por ponerte un jugador
que sí o sí te puede ser titular por línea. Sí, no. Algunos sí, otros no. Yo no creo... Pero yo te di 3 más nomás, 4 más nomás te di. Yo Pachi, no- Carrizo, Morel, suelen ser titulares. En condiciones normales, Pachi es titular. Y bueno, y Morel también. Sí. ¿Es verdad? Hoy creo que, no sé quién más puede ser. Iturbe. No, Iturbe es titular, Cecilio es titular, Pachi es titular, Churín es titular. Después, esos son los jugadores titulares. Después, en la mitad de cancha, Morel y Pires Mota son titulares. Después, Ronaldo de Jesús, me parece hoy que es alternativa o de Báez o de Brock. Los titulares son Báez y Brock. Sí. Arzamendi, lateral izquierdo, y Alan. Ese es el equipo para mí, que si Manolo tenía una sola competencia, ese iba a ser el onceno que iba a repetir más continuamente. Sí, Y si no Ahora- tenía reglamento. Y si no tenía el reglamento. Ahora, lógicamente que te aparece un Aguayo que ha nivelado el nivel de los titulares. Peralta bajó su rendimiento. Yo no creo que Peralta hoy esté en igualdad de condiciones ni con Piris Damota. Morel, después de esa lesión, está que vuelve y que no vuelve. Le falta todavía recuperar, me parece a Morel, su rendimiento de aquellos primeros partidos con Cerro Porteño. Carrascal, y me parece que no es un titular indiscutido, o no puede ser un titular indiscutido todavía. Le falta un reemplazante a Cecilio por izquierda, ahí se va a tener que arreglar o con Riveros, o con Iturbe, o con Aguayo. Yo creo que Cerro tiene un plantel interesante, pero no tiene 15 titulares, 16 titulares. Yo creo que no, al mismo nivel al menos. Bueno, yo creo que tiene uno por línea, por eso te cité Morel, te cité lo de Pachi, te cité lo de Iturbe, porque ayer estuvo en la Ahí banca. está, vos estás citando nombres. Sí, nombres. Citame rendimientos hoy. Pero Hoy. Pero por rendimiento Morel mismo también puede ser titular y ya esté No, en la banca. hoy con este rendimiento yo te digo Robert Piris Damota. No, pero yo no lo pongo a Morel y quito a Robert. No. Y dame el acompañante hoy Le por saco- rendimiento. Yo le saco a Peralta y lo pongo a Morel. Ahí está. ¿Verdad? Ahí A está. eso no yo me refería. Entonces Gordita. Peralta ya hoy no le podemos meter a Peralta en esa línea de mediocampista. Tus dos mediocampistas, que fue lo que te mencioné, Morel y Piridamota, que son los dos titulares que vos decís. Sí. Y después, Y bueno, pero ni Carrascal, ni Peralta, ni Wilder, creo que hoy están en condiciones de ser titulares con los ojos cerrados en Cerro Porteño. pero son suplentes que tienen capacidad. Vos mirás la banca y tenés ahí. Es lo que te estoy diciendo. Por eso te hablé yo. Sí, tiene un buen plantel, pero no tiene 15 titulares. Bueno, es muy optimista. Tiene un buen plantel. Tiene buenos jugadores dentro de esa plantilla. Pero los niveles, los rendimientos no están nivelados. Peralta, por ejemplo, para mí ayer subió un puntito su rendimiento. Sube un poquito. Mejoró su rendimiento. ¿Es el Peralta del preolímpico? Definitivamente no. Pero que subió su rendimiento un puntito. Bueno, estamos con el tema de Cerro Porteño. No vamos a salir de Cerro Porteño. Quédense con nosotros una breve pausa. Vamos a escuchar al Mejoró, mister pero Manolo. sustancialmente con Manolo, ¿eso? No, yo no estuve en el programa. ¿Qué dijo Vinicio? Y Cerro mejoró, pero sustancialmente con Manolo, ¿eso? Ah, bueno, está bien. Vamos a la pausa. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipamos su cocina, a papá su quincho. Y eso no es todo, también sorteamos 20 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada compra 30.000 guaraníes que realices, generas cupones electrónicos. Sorteamos el próximo 30 de junio. Comercial Virgen del Rosario te espera en Luque, sobre Javier Bogarín Bertoni, 14 de mayo. Sucursal 1, Cañada San Rafael, camino a Capiatá. Seguinos en las redes y conocer más, @Comercial Virgen del Rosario. Viva Créditos, descuento
procesamiento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. 11:55. ¿Está lindo el campeonato, Tano? Sí, está bueno. Tenemos 3 competidores. Está muy poco efusivo. No, está bueno. Está bueno. ¿Benicio? Sí, está bien. Va. Otro que... Bueno, a Jotito le voy a preguntar porque los dos compartimos todos los partidos y disfrutamos del momento del campeonato. Así Menos que... onda que flequillo coreano tiene. Sí, no sé qué le pasa. ¿Qué pasa contigo, Benicio? No, ¿y por qué no me preguntas primero al Tano? ¿Por qué? ¿Qué te pregunta a vos? Está bueno, dije. Y vos no podés tener autonomía propia, o sea, porque No, el Tano dice así, vos tenés que decir No, así no, también. copiar, güey, no le va a vaya a copiar. ser así, Gotita, tampoco. Muy fácil es lo tuyo, ¿eh? ¿Qué? Siempre copiando. Si no copia comentario, copia frase. Si no copia frase, copia estado de ánimo. Truco para vos. Yo Por sí favor, copié ayer el de alemán. Jotita algo. Ya está sentado a mi lado. Ayer Jotita debe tener, yo agarro. Y ayer agarré uno para meter en el relato del gol, en el barrio. Y sí, siempre hacemos copia. Y las cosas buenas. Y no puede. Sí, y por eso yo también tomo frase de vos. Por fin opinó algo bueno Tano, y entonces le copié. Y mientras no ocupe su. Y una versión malagana fue la tuya. bueno, Malagana sí, los dos. Sí, sí. Para mí el campeonato está... El chupete. Dame la última vez que yo recuerdo que el campeonato estuvo ajustadito así hasta las últimas fechas fue el campeonato de Cerro con gol de Patiño. Sí. Es más, el último título de Cerro fue, ¿sabes qué? Ese ejemplo que está poniendo. Después fue Paseo de Libertad. Paseo de Libertad. 3 fechas. Antes ya había 8 o 10 puntos de diferencia, 11 en algún caso. Terminaba el año Libertad con 18 puntos de ventaja en el año. Que yo recuerde. Sí, es cierto, es cierto. No, el campeonato está apasionante, está muy lindo el campeonato. Está muy lindo. Y le voy a agregar algo más que le puede picar a otra gente. No estoy viendo malo arbitraje en los partidos quemantes. Entramos en duro. ¿Por qué? ¿Y el partido de ayer? Díganme dónde se equivocó el árbitro ayer. No, pero... No, vamos a mirar el contexto, no de forma puntual. No, pero yo me refiero a estos últimos partidos importantes, nomás de definición. Bueno. No se equivocaron en Libertad Tacuarí, no se equivocaron en Libertad Nacional que yo recuerde. No, yo eso nomás me refería a No Jotita. se equivocaron ayer en Libertad, en Guaraní Cerro Guaraní, no se equivocaron, creo que... Se equivocaron en el tema que es algo normal en ¿Luca otro, Olimpia? el tema de la tarjeta, pero para mí en jugadas que determinen algo. ¿Qué tarjeta? No, que nuestros árbitros a veces tienen el techo muy bajo para amonestar, digo. ¿Entendés? No me refiero ni nada al partido de ayer ni nada. Yo siempre me percato más de ese detalle, que son muy propensos a quitar tarjeta muy pronto nuestros árbitros. Lo único fue el penal de Capazo en el clásico. Después no hemos tenido así grandes Ahí hemos tenido grandes errores. Bueno, vamos a escuchar lo que decía el míster Manolo, el técnico de Cerro. Hablando de Cerro, Nacional Cerro en Ciudad del Este. La última fecha. La última fecha. Pero estaba cantado. Estaba cantado porque la última fecha juegan Olimpia y Libertad. Olimpia es local. Sí. Olimpia tiene su estadio en refacción. Tiene que jugar en el Defensores del Chaco. O sea, en la capital ya no le quedaba a Nacional un estadio
con una buena capacidad como para albergar el partido contra Cerro Porteño, porque uno dice y piensa que Cerro en la última fecha, con posibilidad seria de ser campeón, más todavía con esta ventaja deportiva, si llegan hacia la última fecha, Cerro te va a llenar el estadio, ¿sí? Y le quedaba solamente Ciudad del Este, y tienen que pedirlo 15 días antes. Bueno, y aquí me dice un ex vicepresidente de Cerro Porteño, campeón, que el campeonato goza de buena salud, Benicio. Me encanta que copie mi frase. Que ahí, así como vos también camoteo. Pero este no es que copia, este es un mensaje para vos. No, ese cambió tu frase, no, es que te está copiando. Sí, cambió. Sí, pero es la frase para graficar qué cosa. Que le enfermaste a Libertad. Ah, El entonces, campeonato goza de buena salud, dice. y fantástico, me parece muy ¿Entendiste lo que dije, verdad? bien. No entendí. Vamos a escucharlo, al míster Manolo. El que sí entendió lo que tenía que hacer en Cerro Porteño y lo está haciendo. Lo primero que quiero felicitar al equipo porque, como tú muy bien has dicho, no era un partido fácil. Guaraní ha venido fuerte, mentalizado, ha hecho un partido difícil, lo ha puesto todo y nosotros en el primer tiempo hemos acusado mucho el trabajo que habíamos hecho en los pocos días que tenemos entre partido y partido, pero la baja de Pachi nos dañó bastante porque teníamos una idea del partido para jugar entre líneas y demás. Y eso nos hizo cambiar el chip en el momento que he tenido la suerte de poder hablar con ellos, pues han cambiado el chip completamente en el segundo tiempo y creo que ha vuelto a ser Cerro, ¿no? Lo de Churín, estoy súper feliz porque da la cara, apoya al compañero. Yo creo que estamos recuperando al mejor Churín. Es asociativo, es asistente, es el primero que empieza la defensa, gana balones arriba, se asocia bien con los medios y hoy ha marcado un muy buen gol, ¿no? Que le hace tener el honor que tú has comentado, ¿no? De ser el extranjero con más goles en la historia de Cerro, ¿no? Estoy feliz por él porque son muchas las charlas desde que llegué con él. Quería quitarle la presión que tenía de tener que ser el 9 goleador. Y está siendo el hombre que mete goles, pero también que ayuda al equipo a que los compañeros metan, ¿no? Y no queda otra que tener mucha comunicación con el staff médico, con los nutricionistas, con los preparadores físicos y bueno, y confiar mucho en la honestidad de los jugadores, ¿no? Es decir, el día a día es importantísimo, es decir, esta noche es clave para recuperar pensando ya en el sábado. Bueno, lo que decía el técnico Manolo sobre Cerro Porteño, hablando un poco de la rotación, del recambio, lo que expresaba sobre Churín. Y también después nuestro compañero Ernesto Jiménez en la conferencia de prensa le plantea un par de preguntas muy interesantes y ahí él saca a relucir el caso de Brock. Escuchemos. Profe, buenas noches, el saludo para todos. Atendiendo la situación de lo físico, profe, en esta fecha es importante, los partidos que se vienen donde Cerro puede gritar campeón, por supuesto, no importa mucho el cómo, sé que usted tiene un estilo, prepara la semana, por supuesto, pero con las cargas de partido, ¿le parece que no va a importar mucho el cómo, sino sumar a 3 para llegar al objetivo, profe? Y también aprovecho para consultarte la situación de Eduardo Brock, que me parece hoy fue una de las grandes figuras nuevamente allí atrás. Él también sería uno de los jugadores que podría descansar el fin de semana, como pasó también en el partido pasado ante Sol, que fue campeón en el arranque del segundo tiempo, profe. Bueno, a ver, con la pérdida de Valdés, con Quintana fuera, los recursos que tenemos como centrales, sabiendo que va a estar fuera contra Colo-Colo, son limitadísimos, ¿no? Es decir, no hay mucho donde inventar. Es decir, tirar para adelante con los que estén mejores, dándole la importancia a cada partido, porque muy sinceramente y honestamente, no una falsa modestia, no hemos conseguido nada. Es decir, Tacuarí es ganar y seguir vivo. Perder con Tacuarí prácticamente es decir adiós. Después con Colo-Colo estamos en las mismas, ganar es seguir vivo. Perder, depender ya de Alianza, es decir, no podemos de hacer cuenta ni cálculos quién juega este partido, sino no ha ido bien el partido a partido. Si Brock
es un hombre veterano y confío plenamente en él. Me dice que está bien y puede ayudar, ayudará. Y no puedo pensar otra cosa que no sea ir partido a partido y intentar de que Cerro esté en lo más alto en las dos competiciones que tenemos vivas. Bueno, así se refería el técnico sobre su defensor, sobre Brock. Confío plenamente en él. Es un jugador grande y si él me dice que está bien y me va a dar una mano. Como lo está dando ahora. No, y eso se refería al tema de la rotación, hermano. Claro, o sea. pero eso da la pauta de lo importante que es el diálogo del entrenador con sus dirigidos, pero con criterio, donde prioriza los conceptos, ¿verdad? Porque me encantó cuando explica del por qué el caso de Churín. Esa ansiedad, esa angustia, porque peleado con el gol y se le cerró el arco. Y cómo ahora aporta. Entonces, ¿qué dijo? Conversé con él y le saqué esa ansiedad. ¿De qué manera? Le expliqué de que podía ayudar al equipo de otra forma, colaborando con el fútbol elaborado, ¿verdad? Y eso está muy bien. Y ahí describió Manolo absolutamente, ¿verdad?, en todos los factores y aspectos del juego en los cuales colabora Churín. En la conferencia él va describiendo en todo lo que aporta él. Claro, por eso digo, pero para que eso ocurra, primero tiene que nacer la idea y el concepto en el técnico, ¿verdad? De manera eso transmitir su mensaje, su experiencia a su dirigido, en este caso a Churín, de manera puntual. Y ahora Churín aporta en el fútbol elaborado, en la presencia ofensiva del equipo de otra manera. Con el gol no, de otra manera. Y resulta que después le viene el gol también por añadidura. Sí, está en línea, pregúntanos, está en línea con nosotros Regis Márquez porque confirmado Tacuarí le lleva a Cerro Porteño el sábado. Regis, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. La verdad te escucho muy bajo. Bueno, te vamos a levantar el retorno, si le podemos levantar el retorno a Regis porque él tiene el tímpano muy delicado, hay que levantarle un poquito más. Ahí me escuchas bien, Regis. Por suerte el tímpano nomás, porque Rotita tiene otra cosa delicada, pero después hablamos. Ni siquiera lo saludé, ni siquiera me metí, ni siquiera le hablé y ya me está pegando. Qué cosa de loco. Encima le ponen una foto que lo desfavorece. En la playa, y bueno. ¿Le diste con un caño, con un mazo al árbitro Juan López, Regis? ¿Cómo? Que le diste con un caño al árbitro, de todo le criticaste a López. Lo mínimo que dijiste que era tu rival. Sí, eso puede ser, pero nem conozco este tipo y todo partido de Tacuarí. Já vi uma nota para que não pite mais partido de Tacuarí. Se você entrar em meu Instagram, antes do partido de Tacuarí já sabia que ia matar o partido, né? Não pode ser que o mesmo referee 2 vezes seja chamado por el VAR. 2 vezes contra Meliano em último minuto e ayer por um possível penal contra Tacuarí e os 2 não foram. Ou seja, ou ele é muito bueno o los VAR son una mierda, ¿me entiendes? Entonces vamos a sacar el VAR de Paraguay porque nos cuesta caro a los clubes, ¿me entiendes? Sí, los clubes pagan el VAR, le cuesta mucho dinero, pero a mí me dijeron que había un penal para Tacuarí que dejó correr, eso es lo que... Yo no estuve en el partido, ¿verdad? No sé tu gente si vos... No, llamó el VAR, averiguar contra Meliano, el último minuto, 1-1, el VAR le llama posible penal a Tacuarí y él se va y habla que no. Y hacía lo mismo, ¿me entiendes? Y hace una expulsión de Camacho, ¿me entiendes? A los 25 minutos que no haría contra Cerro y Olimpia jamás en su puta vida, ¿me entiendes? Y si vos subir mi Instagram hoy, vos vas a mirar que 3 horas antes del partido yo escribí a Nito, este tipo nos va a matar porque ya hizo eso contra Meliano. Ah, vos anticipaste la jugada. Y mira mi Instagram, mira la hora que yo envié a mensaje a Nito que era presidente de Tacuarí. Sí. ¿Entendés? Yo pongo, este HDP nos va a cagar el partido de nuevo. Ya enviamos una nota, este tipo ya fue suspendido 2 veces, y sigue como si nada, ¿me entiendes? Usted que Tacuarí... ¿Y sabe quién va a ser un hijo de puta hoy? Yo, porque declaré. El tipo que hace lo que quiere con el fútbol paraguayo, nadie hace nada, ¿me entiendes? Sí. Por ahí, 2 partidos fuera para descansar, para que nadie más le putee y vuelve la primera con nada. Y es capaz de pitar más 10 partidos de Tacuarí. Ayer el partido, incluso igual ustedes lo sostuvieron, porque con un hombre menos
se pusieron 2-2, estaban 3-2 abajo, lo volvieron a empatar, hasta que después, evidentemente, en la última parte, vos sabés, entendés de fútbol, ya el cansancio hace la diferencia cuando está con un hombre menos en la cancha. Yo te digo algo, hay muchas cosas que tenemos que corregir también. O sea, no, pero ayer o partido un partido atípico, Luis, donde vos pierdes su capitán en 12 minutos lesionado, después de 5 minutos no te marca un penal y eso ya te trabaja, ¿no? Y después de más 5 minutos te expulsa Camacho, que es un referente. Coincidentemente, nuestro próximo partido es Cerro Porteño. O sea, ¿sabes? Complicado. Se entiende perfectamente lo que insinúas. Que esto decís vos que se hizo tratando de favorecer a Cerro el próximo partido. ¿Cómo? Que vos das a entender no, que... para mí no. Para mí es un trabajo doble ya. Y sí, es lo que te digo, un trabajo fino para que Camacho no juegue contra Cerro el sábado. Sí, pero que nos matara ayer también, porque el penal fue por el partido de ayer. Que el VAR le llama, ¿me entiendes? Y la expulsión mató el partido de ayer y el próximo partido. O sea, trabajo finísimo, ¿me entiendes? Vos le llevas a... Ustedes le llevan a Cerro el sábado. Doble, no sé. Perdón, ¿con quién negociaron ustedes allí para el sábado? ¿Vendieron el espectáculo o lo hacen con la gente del 3? Y vendimos para la misma gente que nos compró Olimpia Encarnación. No me acuerdo su nombre porque le llamamos por apodo, pero... Ato, puede ser. Ato compró, sí, lo conocemos, claro. Ato compró, sí. Compró el espectáculo. Bueno, está... Sí, Jotita. Regis, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo no? Bien. ¿Y qué esperan del partido del sábado? Porque mira que el presidente de Libertad ya había, no dicho, pero sí más o menos insinuado que se busca sacarlo a Cerro Porteño campeón por la alternancia, que se está buscando la alternancia en los títulos. ¿Ustedes qué esperan el sábado? ¿Un arbitraje tendencioso también? Si Libertad habla eso, y el tipo maneja el país, es un tipo poderosísimo, no necesita decir nada, ¿me entiendes? O sea, acá no es una cuestión sobre Tacuarí, sino que es una cuestión más para Cerro Porteño que contra... No, es contra Tacuarí también, porque este mismo jefe nos cagó contra Milión. O sea... O sea, yo no sé si yo salí con una chuli de él, no sé qué carajo tiene contra Tacuarí. No creo, porque con la cara de nabo que tiene, no va a salir con las mismas pendejas que yo salgo, pero algo tiene contra Tacuarí, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó de la nota que presentaron? O sea... No sé. Las notas que vos envió no sirven para ni para otro. Entonces, infelizmente, tiene que salir a la prensa hablando para que si alguien fuerte de este tipo, de no poner él de nuevo contra Tacuarí, ¿me entiendes? O lo que puede pasar contra Cerro Porteño en el próximo partido. Bueno, yo no creo que López pite el partido. Y yo salgo a declarar por mí y por Libertad. ¿Por vos y por Libertad? Claro. Pues la gente de Libertad se quejó en la cancha de River. Vos hablás por vos y por Libertad también. Claro, para que esté atento a este partido de Tacuarí y Cerro Porteño, ¿no? Para que esté atento, ¿en qué sentido? Y da a entender que todo se hace para que Cerro sea campeón, es lo que dice. ¿Qué pasó, Regis? Que te haces de más boludo que el jefe de ayer. ¿En qué sentido? No, ¿y en qué sentido? Porque yo te puedo decir, a ver, te hago una pregunta así libre. ¿Tacuarí va a tener premio doble también para este partido contra Cerro o no? No, Tacuarí no tiene premio doble nunca más en su puta vida, porque toda vez que yo prometí premio doble, nunca ganamos un puto... La gran siete. Esa tu boquita. ¿Vos querés que sea campeón Libertad o Cerro? ¿O te da igual? Espera que se cortó. Le entró una llamada. Regis. Hola, Regis. ¿A vos te da igual o preferís que sea campeón Libertad a que Cerro Porteño? A mí, hoy por hoy,
prefiero que salga el campeón Libertad porque significa que yo saqué puntos de Cerro Porteño y Tacuarí necesita puntos. A mí me da lo mismo, yo soy sincero, Cerro o Libertad, ¿no? Pero como la gente de Libertad... ¿Qué, Itano? Como dijo la gente de Libertad, yo pienso lo mismo, ¿no? Libertad ya es bicampeón y puede alternar eso, pero la verdad esto no quiero profundizar porque eso también ya es decir que la APF maneja los resultados y no es así. Tanto es que la APF no tiene nada que ver con los jefes. Bueno, hoy designan el árbitro, o sea, yo creo que el árbitro ya está designado para el partido del sábado de Tacuarí Cerro. Sí, pero sea el árbitro que sea, tenemos que estar atentos nomás. Pero una cosa que yo quiero dejar en claro eso, ¿tá? Es que año pasado tuvo una nota de pedido de desculpa a Tacuarí por un partido, por una jugada contra Olimpia, ¿no? Y yo defendí el referee, o sea, acá no es contra todos los referees, porque yo creo que es una profesión muy difícil, ¿me entiendes? Onde un deporte millonario, eles cobram muy poco, tendrían que ser profesionales y cobrar mejor, ¿me entiendes? Pero infelizmente hay uno o dos que sucia todo lo que es los referees, ¿no? Infelizmente así, pero la mayoría y la gran parte son tipos que al revés necesitarían cobrar más y dedicarse solo a eso, ¿no? Bueno. ¿Tanto le odias a Juan José Zapag? No le odio porque no jamás quise más de su familia, su salud. Eso no es un odio. Yo creo que es un tipo que nunca cumplió, un tipo que trata a todos de boludo, todo, pero no es odio porque no tengo, o sea, yo creo que la palabra odio, por suerte, yo no odio a nadie en mi vida porque no soy de esa clase de persona. Ahora, lo que yo creo que... De vivir mi vida ahora sí, si yo puedo elegir entre Libertad y Cerro Porteño, obvio que Libertad, ¿no? Bueno, yo creo que... Mismo porque tengo mucho más jugadores en Libertad que en Cerro Porteño. Y sí, antes eras más, antes vos eras más pro Olimpia, ahora sos más pro Libertad. Nunca sos pro Cerro. Pero no, soy por Olimpia, pero hoy en Olimpia no tengo muchos jugadores, ¿no? O sea, casi ninguno, por suerte, porque las cosas tampoco se van bien, ¿no? Es lo mismo que pasó con Carísimo Neto. Yo tenía muchos jugadores, salió vicecampeón de Libertadores con Recanate, vino Carísimo, sacó todos mis jugadores, peleaba abajo. Vino Trovato, contrató jugadores míos, salió 5 veces campeón. Vino Cardona, mismo no siendo mi enemigo, nada. Llegué a no tener jugadores, pero en este momento no tener jugadores en Olimpia creo que es algo bueno, porque la gente va a se acordar siempre de que cuando yo tenía 13, 14 jugadores, llegamos a una final de Libertadores, salimos 5 veces campeón de... Bueno, seguido, ¿no? Está Reggie, vos cualquier cosa puede ser, cualquier cosa. Boludo no sos, pero boludo no sos. ¿Estás ahí? Hola, sí, escúchalo. ¿Me escuchaste, loco? ¿Cosa puedo decir? ¿Qué? Que vos podés ser cualquier cosa menos boludo. ¿Por qué? Y porque vos sos rápido, vivo mentalmente. Vos no sos nene. Vos no tomás el lado por la frente. No. Eso no, pero... Bueno, vamos a mirar, ¿no? Bueno, acá... Y ojalá se llene la cancha sábado. Necesitamos plata y... se va a llenar el sábado la cancha, ¿no? De... Olvídate que el sábado se llena, pero si ya vendiste, le vendiste a Ato, ya está. Dinero asegurado. Sí, pero si pasa un presupuesto, tenemos una platita. Una parte, sí. Un extra. Un extra, pero se va a llenar la cancha. Si pasa un número, un monto ahí, tenemos otra platita. Y acaba de salir... Entonces, tenemos que vender bien el show. Y acaba de salir que Juan López va a pitar el partido el sábado.
Y no dudo. No, pues me está bromeando. Una broma de gotita. No, te está jodiendo, te está jodiendo tu amigo. Sí. Chao, Regi, un abrazo. No, pero abrazo, saludos. Dale, chao. Justo le estaban llamando. Le están llamando ahí, es muy difícil. Muy complicado con nuestro patrocinante. Es un loco lindo, tiene un estilo, es chocante, le puede incomodar a mucha gente. Yo no lo veo más como loco, yo lo veo como... Él es una persona muy inteligente. De hecho, claro que sí. Lo que pasa es que él ya hace rato perdió la diplomacia nomás. Esa diplomacia de salir a hablar correctamente. Vos lo pones en el micrófono en un medio de comunicación y él te habla como si fuera que está hablando en un asado o una ronda de amigos. Nada más que eso. No es directo, es frontal. Directo, te habla... Dice lo que piensa. Y no sé si piensa lo que dice. Lo piensa. No, es muy Sabe frontal. perfectamente lo que Es muy hace. vivo este muchacho, es muy vivo. Pero para mí fue bien expulsado Camacho, por ejemplo, ¿verdad? No, yo no discutí eso, sino... Yo no pude ver la jugada todavía. Para mí es... Ahora, discutible a mí el penal sí me queda una... Y para mí tampoco, pues yo vi una sola vez. Vamos a ver después, a ver qué dice el VAR. Pero bueno, coincidencia. Juan López a veces también es poco defendible, Juan López. Y Juan López se complica solo. Se complica solo. Bueno, lo que pasa es que ya tiene antecedentes, por eso es lo que estaba caliente Reyes. Y lo peor es que él cantó antes del partido y puto se da, ¿verdad? Bueno, le escuchamos a Roger, ya volvemos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @bardolino.py. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. De vuelta, hay dos equipos que están peleando cabeza a cabeza el título de campeón. Está expectante Olimpia, ya nos vamos a meter un poco a lo que fue el partido Olimpia Luqueño de ayer, que le tocó el turno a Benicio de ver ese partido. Pero veamos y analicemos, Jotita, Benicio, el camino de los que están peleando el título, los que están en la punta del campeonato. La hoja de ruta, sí. La hoja de ruta, sí. Las últimas fechas del semestre del torneo de apertura, homenaje a Iván Almeida. Vean el camino de los que están allí. Este es el camino de Libertad, Tano. Contra Meliano visitante, juega el domingo en cancha de Nacional.
En la 21 va a ser de local contra General Caballero y la última fecha de visitante contra Olimpia. En teoría, tiene 2 partidos accesibles Libertad ahora, ¿verdad? En teoría. Sobre Ameliano va a ser favorito contra General Caballero de local, más favorito todavía. Y tiene el último partido con Olimpia. Y sí. ¿Y Cerro? Cerro ahora contra Tacuarí el sábado en Ciudad del Este, la fecha 21, el siguiente fin de semana contra el Sportivo Luqueño de local y cerrará a mitad de semana, así como están las cosas también en Ciudad del Este contra Nacional. ¿Y Olimpia que está expectante? Olimpia ahora trinidense de local, fecha 20. Defensores. Fecha 21 tendrá que ir a Pedro Juan Caballero para jugar contra el 2 de mayo y la última fecha contra Libertad. Entre Libertad y Cerro, Cerro-Libertad, ¿quién lo tiene más complicada? Bien, fíjense, última fecha Libertad, Olimpia. Y la última fecha, Cerro Nacional. No, pero no vaya a mirar solamente la última fecha. No, y ustedes me tienen que dar por el complemento. Yo ya dije pues Libertad, que para mí es favorito Libertad contra Meliano y contra General Caballero. Y Cerro también ante Tacuarí el sábado en Ciudad del Este. Y contra Luqueño es favorito, pero con... Pero depende, es relativo en el caso de Libertad, por ejemplo, para mí. ¿Qué Ameliano? ¿El Ameliano de alternativa o el Ameliano de Copa? Entonces es diferente. Alternativa. Entonces... Y Libertad también va a tener que moverse y tendrá su último partido de Copa. Ameliano también. Sí, pero no me va a decir que la reserva, o sea, las alternativas de Ameliano se puede comparar a las alternativas de Libertad. No. Por más que sea así. Ahora, por eso, en condiciones normales, ninguno con compromiso internacional. Ameliano le un dolor de cabeza para cualquiera. Enchufado, focalizado en ese partido, con todos sus titulares. Es otra historia. Ahora, por eso digo, ¿qué Ameliano va a hacer? Eso resulta fundamental determinar qué Ameliano vamos a ver ante Libertad. Igual es favorito Libertad. Por supuesto, eso no está en discusión. Voy a hacer un poco el análisis. Poneme otra vez el camino, por favor. A priori, hablando fácil y rápido, yo te diría que Cerro tiene el camino más complicado. A priori. Pero, fíjate vos, Ameliano hoy en día está 7º en la tabla, rival de Libertad ahora. General Caballero 11º. Y Olimpia 3º. Tacuarí, que es rival de Cerro Porteño ahora, 9º. Luqueño, que es 5º. Y Nacional, que es 10º. Olimpia tiene Trinidense, que es último. 2 de mayo, que es 4º. Y Libertad, que es el competidor por el título. A mí me parece... Si nos guiamos por las posiciones de la tabla, sí. Y uno dice que Cerro la tiene un poquito más accesible. Accesible, estoy de acuerdo. Libertad, por la posición de la tabla. Libertad tiene mucho más complicado que Cerro. Sí, porque Cerro no tiene a un competidor por el título. Claro. Libertad y Olimpia sí. Sí, pues lo que pasa es que esa última fecha de Libertad, Olimpia puede estar fuera de la lucha en la próxima fecha. Pero ¿y qué? Pero puede pelear el vicecampeonato. No, eso por un lado. Y por el otro lado, ¿qué quiere decir con eso? Si a mí me destrozaron por eso ayer entendiendo mal. ¿Qué quiere decir con eso? Olimpia ya ha eliminado de toda posibilidad de campeonar la última fecha. ¿Y qué quiere decir? ¿Que va a decrecer en su... ¿No le va a importar el partido ante Libertad? No digo eso, pero no va a ser lo mismo que llegar con chance. No, pero a lo mejor no es lo mismo en los números, ¿verdad? A lo mejor no es lo mismo, pero en la actitud que va a tener el equipo, si vos sabes bien la rivalidad que existe entre Olimpia y Libertad. Sí, claro, por supuesto. Va a ser más difícil para Libertad. Yo aquí estoy de acuerdo contigo totalmente. Gracias. Va a ser lo que pasa. Ahora, se agradece. Una información de último momento del departamento prensa. Renunció el ministro de Justicia y Trabajo, Oscar Ramón Barcini. Ángel Ramón Marchini. Oscar era su padre. Oscar era su padre. Ángel Ramón Marchini renunció a su cargo de ministro de Justicia y Trabajo.
ya hay un potencial reemplazante, según mi mensajero. ¿Y quién es? Y no sé, prensa ha de manejar, pero a mí me dicen que puede ser el doctor Nicora. Bueno. Renunció Ángel Ramón Marchini. ¿Y Olimpia Luqueño no vamos a hablar? ¿Olimpia Luqueño? Y vamos a hablar, pero espera, Ana Benicio, yo estoy conduciendo el programa. Déjame tranquilo, ¿qué te pasa? Nadie ni vamos a redondear, yo tengo un productor ahí. No anda respetando esa silla últimamente. Vino el rey y logio que tiene que sentarse ahí. Ayer hizo lo mismo. No anda respetando. Ayer. Hizo lo mismo ayer. ¿Por qué no te vas a mira mi sentar mañana? Instagram. ¿Y cómo? ¿Están todos celosos, hermano? ¿Están todos celosos? Mira mi Instagram. No, pero acaba de decirte, Jotita, vamos a analizar. Tenemos todavía que analizar. Para eso hay una producción que Ni nos le prepara interesó lo que material. dije. Que Jotita tiene otra cosa delicada. Tenemos la hoja de ruta para los campeonables que son Cerro y Libertad, incluidos los compromisos de Copa, porque entre medio también tienen partidos de Copa. Vamos a ir a eso, por favor, director, si tenemos. El camino es lo que pelean la punta del campeonato con tu análisis, Jotita, que vos estás en el tema. ¿De qué? No, porque vos habías dicho anteriormente que para vos, en tu análisis, Libertad la tenía, en teoría, más complicada que Cerro. No. Que, al revés, que Cerro tenía más complicada, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a ir para que sigamos con este planteamiento con los partidos que tienen entre medio de Copa. No, yo ya le agregué. O sea, le agregaste el cambio de Cerro. A ver, tenemos, pero para la gente que está viendo el programa por televisión y está escuchando la radio, todavía no dijimos. A ver, tenemos ahora, director, ahí. Acá la diferencia es que Ameliano también tiene un partido donde va a tener que buscar clasificación. En la Sudamericana. En la Sudamericana, que tiene Libertad en su camino a un equipo que está en una competencia internacional como Ameliano y que tiene chance. Cerro también lo tiene con Sportivo Luqueño, también con Nacional, pero ninguno de los dos ya tiene posibilidades. ¿Y Cerro tiene, Tano? Y entre Olimpia Nacional, entre Luqueño Nacional le tiene a Colo Colo. No. Esto es antes. En la fecha de Copa está después de Tacuarí. Antes de Luqueño. No después de Luqueño. Antes de Luqueño ya está. Claro, está antes de Luqueño y antes de General Caballero para Libertad. Corregimos entonces ahí. Sí, está perfecto. Antes de la fecha 21. Sí. De la fecha 21 a la fecha 22 tampoco habrá mucho tiempo porque esa fecha 22 se va a finalizar a mitad de semana. Es decir que en 10, 12 días, a ver un poquito, en 2 semanas termina todo. Sí. En 2 semanas se liquida absolutamente todo. Estamos hablando de 4 partidos. Posibilidad, acá va a jugar un papel preponderante el resto físico de estos planteles. Tanto de Libertad, Cerro Porteño y Olimpia. Es su categoría. Totalmente. Vamos a la pausa, le escuchamos a Robert. Y a vuelta de pausa, vamos a hablar de la victoria de Olimpia ante Luqueño. Prepárate, Benicio. No, porque siempre estoy preparado, hermano. Porque parece un shaker, hermano. Pero usted, no sé, son para el divante. Usted suena a multitud. No, y vos sos el líder de la manada. ¿En serio te digo? Pero ayer no le dejaste hablar a Tano. ¿Y ahora me quieres hacer lo mismo a mí? No, es que yo no quiero dejar hablar. Pero vos, Jotita, sos el líder de esta manada. Hay una especie que... todo contra el profe. Todo contra Benicio. Yo ni opiné. No, pero no hace falta si vos le manejas. Yo voy a perder el tiempo. ¿A quién le maneja él? Yo no voy a perder el tiempo para tratar de ir en contra tuya. El único aliado que ven cuando encuentro en la mesa sos vos, Luis Enrique. Bueno, en un ratito está la conferencia de prensa. Vamos con Robert. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Llega el momento
momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que Nacepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Muy bien. Ganó Olimpia con la verdad del fútbol, que es el gol. De acuerdo a la transmisión tuya y la de Johnny y lo que podíamos ver nosotros en el monitor en cancha de Cerro Porteño, lo arrolló Luqueño, lo estaba perdonando Luqueño, hasta esa jugada en la cual Olveira, qué pelota que quitó. ¿A Diego Fernández fue? A Fernández dos veces. Impresionante. 2 veces, pero ahí a boca de jarro. Sí, a boca, una tapada. Una a Ríos. Una tapada que le hizo a Fernández. La primera fue a Ríos. Sí. Y la segunda fue a Fernández. A Fernández, cierto. Esa que le hizo a Fernández. ¿Cómo Pero sale? extraordinario estuvo. Hoy es el mejor arquero. Sí. Hay que decir de que Olimpia ganó ayer el partido por la capacidad de concreción. Ese gol de tiro libre también es imposible, ¿no? Porque tiene que penetrar esa barrera. Falló Ledesma ahí. Mira, y José Ledesma fue el baluarte. Eso es lo que es la ironía y las grandes ingratitudes que a veces tiene el fútbol. ¿A qué me refiero? ¿Dónde apunto? Mejor figura en el centro de la saga de Luqueño y quiere salir jugando con la pelota, pica un poco larga y ahí le pellizca. Leguizamón. ¿Quién? No, Leguizamón fue el que perdió la pelota. ¿Y qué dije yo? Ledesma. No, Leguizamón, José Leguizamón. Ledesma no está en Luqueño. No, Ledesma juega en Luqueño. Fue el que se le valió el que se abrió la barrera para el... No, Ledesma no. El que se abrió fue Fernández. Fernández. No, el número 24, ¿quién es? Ayer los centrales fueron No, ¿quién fue el número 24 de la barrera? Villalba y Leguizamón. No, Villalba ¿Y quién es el número 24? Número 24, no sé. Me dijo Ledesma, yo le pregunté a Laila, ¿quién es el número 24? Y me dijo a Laila, es Ledesma. Porque yo estaba viendo en el monitor, escuchándola a Johnny y a Benicio, ahí en cancha de Cerro tenemos el monitor, yo me estuve fijando, y él es el que sale de la barrera. Yo vi que la pelota pasó entre el primero y el segundo hombre en la barrera. Y el que se abre el primero. Y el primero, Diego Fernández era. Seguro. De lo que para yo mí, vi. por lo que yo vi, era el número 24, ¿quién tiene en Luqueño? El 24 fue el que se abrió. El 24 no tiene nadie. El 34 en todo caso arrancó titulares Vera. No. Entonces me pasaron mal. Entonces. 26, puede ser. Que No, 26 es Fernández. El 26 es Diego Fernández. Sí. 24, bueno, hay un hombre alternativo. Uno se abrió de la barrera. Uno se abrió, el primero. El primero. Que estaba en la punta. Anecdótico, pero no puede pasar eso. Y no puede, claro. Yo no siento- puede pasar eso. Nada podía hacer. Aguilar no tenía nada que hacer. Se le perdió la pelota, mamá pateó como una mula. Está en la tapa del manual del fútbol. No puede ocurrir lo que pasó. No. ¿Verdad? Y más todavía en ese momento del partido. Eso por un lado. Pero quiero decir de que para mí ayer Julio César Cáceres preparó el equipo con una estrategia y un diseño táctico verdaderamente estupendo. ¿Verdad? No, estamos, perdón, Benicio, Sí. es contra tuya. Estoy viendo, mira. Ahí está. Se pone de costado, mamá quería. Sí, Antes que Fernández. mira, ahí dejó el espacio. Ahí Mira. está. Fernández el que se abrió. Entre Fernández y Ríos. Sí, Fernández el que se pone de perfil, Gotita. No tiene ese oficio, mira. Nena, ¿por qué se abre? Qué Y ahí pasó la pelota. Sí, porque si no se abría le iba a dar la espalda. Claro. Bueno, pero el principal error fue el Leguizamón, hay que decirlo ahora. No, El que perdió la salida. el pecado original, Claro, el que claro. perdió la pelota, ¿verdad? Sí. Picó larga, no sé Para cómo. que le Leguizamón es medio lentequi ahí. Era medio lento su movimiento ya. Sí, pero esa pelota picó larga, quiso salir jugando. Sí tenía sobre el perfil izquierdo 2 compañeros que estaban esperando el pase. Ahora, Olimpia- Él picó largo. Y la gente del Luqueño reclamó que no fue falta.
No, falta, fue falta. No, fue falta. Falta clarísima. Lo que quiero señalar es esto. ¿Cómo preparó Julio César Cáceres el diseño táctico? Le encontró un hueco para poner con 3 volantes y 2 extremos. Es decir, 3 volantes de recuperación tipo primera época de Libertad, cuando tenía todo. Lo puso a Rodrigo Rojas, a Mendoza, a Jorge Mendoza y a Ríos para recuperar, ¿verdad? Y 2 extremos con un referente ofensivo. La posesión de la pelota tuvo siempre el luqueño. El partido se jugó en cancha de Olimpia, a lo largo y ancho del primer tiempo. ¿Dónde fue la falencia del pecado capital del Sportivo Luqueño? Radicó en la falta de concreción, en su mejor exposición futbolística. Después. Es decir, Julio César, lo único que faltaba es que entre a la cancha a hacer el gol por sus dirigidos. Y volvió a entrar bien Derli González. Y entró Derli en el segundo tiempo, Entró bien. le cambió la cara y el resto ya saben. Y ¿cómo se llama Palermo? Que pone toda la artillería. Aparte le pone a Ari López, aparte lo pone a Bruera en la cancha. Y fue una Olimpia totalmente distinto en el segundo ¿Es la tiempo. misma medicina para la enfermedad Olimpia? Totalmente. ¿Verdad? Sí, Con los la cambios del misma segundo tiempo, medicina, así mismo. Y se ve de que él ya entendió, Palermo me refiero, de que Derli no está para el arranque y que Carlos Arrúa tampoco está para el ¿Ya arranque. no entró luego? Sí, entró, claro, hizo Bruera? toda su artillería, claro. ¿Y Bruera sí entró? Sí, no. No hablo de... Hizo el segundo gol. Carlos Arrúa entró. Espera un ratito. Ya sé que hizo el segundo gol si estoy viendo que Bruera hizo el gol. Ayer en la cancha ya vi que Bruera hizo el segundo gol. Tranquilo, Lo que quiero saber es si... Porque Bruera está haciendo goles. Sí. Lo que quiero saber es si no amerita o no está para ser titular. A eso nada más voy. ¿Y le está salvando? Y a lo mejor le rinde más el equipo entrando de alternativa. Yo creo que sí, porque Olimpia... Ese es el criterio ¿Y cómo vas a saber de si no Palermo. lo pone de titular? El problema es que Olimpia jugó en su campo, Jotita. Si ayer estaba el primer tiempo, si ayer estaba Bruera en cancha, le iba a pasar lo que le pasó al Alcaraz y a Walter. Desapercibido. A 50 metros del arco rival. Espera, para reforzar lo tuyo, Jotita, yo, Luis Enrique, le pregunté durante el relato, le pregunté a Johnny. Le digo, ¿cuántas veces le nombraste a Kevin Parsajú? Y no le nombré, profe, me dice, aislado ahí, en una isla. Sí. Divorciado del resto. Y te voy a, sobre el punto, pasaron 7-8 minutos para que Prato y Parsajú tocaran la pelota. O sea, podríamos... 7 minutos de primer tiempo. Podríamos decir entonces que el onceno titular de Olimpia es el suplente y el equipo del segundo tiempo debería ser el titular. Así mismo es. Por rendimiento sí. Pero insisto en este tema. Hace el cálculo, todos los partidos... Olimpia todos los primeros tiempos... Seca. Mal. Y los segundos tiempos... Ahora, así le dio vuelta a Guaraní. Sí. Perdía 1-0, terminó ganando 2-1 a Guaraní. El clásico la también. historia se repitió ante Sportivo Luqueño, pero repito, insisto en este punto. Julio César Cáceres planteó de manera estupenda tácticamente el partido. Ya no era su culpa, ya no era su culpa. No le podían reclamar, la gente de Luqueño. No. El que le reclama no entiende de fútbol, perdón del caso. Sí, señor. Si hay algún hincha o gente que le reclame hoy al entrenador del Deportivo Luqueño, me va a perdonar, pero no entiende de fútbol. No. Todo lo que está haciendo el entrenador, los movimientos que hace al que le pone, no tiene más. No. ¿Qué puede hacer una vez más Fernández frente? Y creo que contra Olimpia. Ya le había pasado a Dieguito Fernández. Sí. Contra, en la primera rueda. En la primera rueda, solo ahí frente al arquero. Prácticamente esa acción... De va a Olimpia, el de Bruera. Y ahora casi lo mismo. Mirá lo que es esta jugada. Mirá lo que es esta jugada. Después de una doble jugada se fue y terminó en el gol de... Mirá lo que es esta jugada. Nada que reclamarle a Julio César Cáceres. Impresionante Olveira. Pero ¿por qué tanta potencia? Le decimos lo mismo a todos. Pero siempre decimos eso. Siempre. Excesiva potencia sin dirección. Ahí está. Ese exceso de potencia lo direcciona al medio del arco. Sí. Claro. Y si está ahí el arquero. Ahora, mirá cómo le pasó, mirá a Hugo Benítez como si nada, una velocidad. Se rebaló. Ahora, Olimpia, con paciencia y un buen reconocimiento físico, probablemente vamos a tener un Olimpia competitivo en el clausura. A plenitud con Derli. Sí. No, y todo, Derli, Richard, Carlito, Arrúa. Hablando de eso, Richard jugó hoy 65 minutos en la división reserva a pedido suyo. Le pidió a Martín Palermo para jugar en la reserva. Jugó 65 minutos y Olimpia le ganó a Luqueño de paso 3 goles contra 0. Tenemos que ir a la pausa, ya venimos.
Ginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. En un ratito retornamos con el fútbol. Vamos hasta Exteriores, Departamento Prensa. Con gusto. Adelante, Tito Delgado. Ángel Ramón Barcini. Gracias a Luis Enrique. Nos encontramos en Burú Villaroga. En este momento se está dando una conferencia de prensa por parte de la vocera de Presidencia, Paula Carro, dando anuncio que el ministro de Justicia, o en este caso exministro Ángel Ramón Barcini, acaba de presentar renuncia y ya se encuentra en su reemplazo aquí su ex viceministro Rodrigo Nicora. Escuchamos lo que menciona la vocera de Presidencia. Al ministro saliente, Ángel Ramón Barcini. Ministro, adelante, por favor. Muchas gracias, Paula. Bueno, tengan muy buenas tardes. Quiero oficializar lo conversado con el señor presidente de la República brevemente, porque no me quiero extender mucho en explicaciones, ya que hay siempre especulaciones, dimes y diretes. Quiero decirle que he presentado al señor presidente y he conversado con él antes de su viaje, donde les puse razones familiares, personales, que hacen a mi renuncia al cargo de ministro. Y por lo tanto, me dirijo a esta nota. Excelentísimo señor presidente de la República, don Santiago Peña Palacios. Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia con mi más alto respeto y consideración para manifestarle la decisión de presentar renuncia indeclinable al cargo de ministro de Justicia por motivos de carácter estrictamente personal. Quedo profundamente agradecido por la confianza depositada en mi persona y le reitero mi compromiso inquebrantable con la nación paraguaya, con el gobierno del presidente Santiago Peña y con el Partido Colorado. En la espera de un despacho favorable a lo solicitado, hago propicia la oportunidad para expresar mi más alta y distinguida consideración. Firmado Ángel Barcini, ministro de Justicia. Este es el motivo por el cual quiero que ustedes comprendan. Uno en la vida marca etapas. Hemos marcado un rumbo ordenado por el señor presidente de la República. El doctor Rodrigo Nicora fue mi compañero de lucha, enfrentamos varias batallas muy complicadas, hemos marcado un rumbo dentro de la Administración de Justicia nunca antes hecho en ningún gobierno de la República del Paraguay, y hoy estamos celebrando que el presidente siga con la misma idea de combatir y vencer al crimen organizado. Queda mucho por hacer, ya va a estar en manos de nuestro nuevo ministro, que es un lujo para nuestro país, el doctor Rodrigo Nicora. Siempre hay mucho por delante. Hemos explicado al presidente que con su cariño, con su atención, con su amistad me ha honrado, y creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado y poner a gente joven, capacitada, con los mismos ideales, patriotismo, honestidad, y seguir en esta lucha para el respeto de los derechos humanos. Ustedes vieron lo que hemos hecho en todo este tiempo, está a disposición de todos ustedes, y quería agradecerle a Rodrigo, a Paula y obviamente al señor presidente de la República por este espacio para poder comunicar a la ciudadanía que hemos cumplido nuestro juramento hecho el 15 de agosto cuando asumimos, y que Dios y la patria nos os demande en caso de haber incumplido. Creo que la misión está hecha. Rodrigo.
las palabras del nuevo ministro de Justicia, Rodrigo Nicola. Manifestar primero el agradecimiento al señor presidente por la confianza de habernos designado en esta nueva tarea. También manifestar personalmente mi gratitud y agradecimiento al ministro saliente por estos 9 meses y pico de trabajo incansables, con momentos complejos que nos tocó enfrentar, y poner en manifiesto a la opinión pública y a mi mandante, el señor presidente de la República, el compromiso de hacer todo lo que sea necesario para continuar con el objetivo de este gobierno, que es luchar de manera frontal contra el crimen organizado primero y mejorar las condiciones de las personas privadas de libertad. Muchas gracias. Bueno, de esta manera se dan las palabras del exministro Ángel Ramón Barcini, alegando, vamos a escucharlo. Bueno, repito, así las palabras del exministro Ángel Ramón Barcini, ministro renunciante, alegando cuestiones personales, y posterior a esto se daba también la presentación del nuevo ministro de Justicia. Hablamos del ex viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicola, digo bien, Luis Enrique. Bueno, perfecto. Renunció, ¿verdad? No es que hubo otro tipo de comentarios. Él renunció. Sí, es así. Él presentó renuncia, ya escucharon, alegando cuestiones personales, agradeciendo al presidente por la oportunidad y dando paso, decía también, a personas jóvenes con espíritu y preparación, con vasta experiencia dentro de la función, Luis Enrique. Gracias, Tito Delgado. Vamos a una breve pausa, ya retornamos con el fútbol. Vamos a escuchar al técnico de Olimpia, Martín Palermo. Ya venimos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazuca y Ana Díaz, búscanos en @JC Comercial PY. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, estamos de vuelta. A ver qué decía el Titán. Vamos a escuchar a los entrenadores, porque también Julio César Cáceres, por más ya que se habrá lamentado por el resultado final, porque tal vez su equipo mereció algo más, pero como en el fútbol los goles no se merecen, hay que hacerlos dentro de la cancha, y eso fue lo que le faltó a su equipo, al conjunto de luqueño. El Titán, Martín Palermo. Lo que más o menos sucedió en el partido anterior, que el segundo tiempo mostramos otra intención de juego y es lo que nos llevó a esa búsqueda de lograr este triunfo. Pero bueno, siempre es un poco ser repetitivo. Regalamos un primer tiempo que no me había gustado para nada. En el segundo tiempo se modifican las cosas también porque los equipos se empiezan a cansar o el rival se cansó y los espacios empezaron a facilitarnos nuestro juego, y ahí es donde encontramos vías de llegada donde quizás nos faltó esa puntada final. El ingreso de Hugo Benítez en lugar de Capazo,
creo que es un recambio, como lo fue hoy Matías Vera también en el medio, por una necesidad y porque uno también ve el desgaste o ciertos chicos que con el correr de los partidos y sentir esa carga no van respondiendo como uno quiere, entonces uno va buscando otras variantes, pero nuestro desafío como grupo y como cuerpo técnico, mi mensaje es los 3 puntos en cada partido, lo venimos haciendo en esta seguidilla de 9 puntos en una semana exigente, es una necesidad, dimos 2 pasos importantes, nos queda este tercero, para ver después en qué posibilidades nos encontraremos para enfrentar a Libertad. Gran parte de este triunfo es a Gastón, tapó 2-3 pelotas increíbles. Para eso están, yo quiero arqueros que me salven partido y también quiero jugadores que también me ganen en el arco rival, como lo fue hoy, bueno, el remate de Román, pero después tuvimos muchas más situaciones de que podríamos haber ampliado el marcador. Bueno, escuchaste, Benicio, vos que hiciste el partido, ¿cómo se refirió a su arquero? Sí, no, lógico. Gastón Olveira. Ignorar eso sería una necedad. Claro, fue una de las grandes figuras. Y yo elegí finalmente a Derlis por aquello de que Derlis un poco, un escalón más, porque con la presencia de Derlis facilitó el triunfo, llegar al gol y facilitó el triunfo. Y yo decía, bueno, si con el papel de Gastón terminaba ahí y no ganaba Olimpia, probablemente no ganaba Olimpia, porque con su trabajo nomás evitar el gol del rival, punto. Pero la presencia de Derlis y el resto con las consecuencias propias de su presencia. ¿Quién le roba la pelota a Leguizamón? No recuerdo, no puedo precisar ahora, no quiero mentir, no quiero mentir. ¿Cómo te acuerdas? No quiero mentir, en este momento no puedo precisar. No tenemos la imagen ahí, quiero ver quién le robó la pelota. ¿Verdad? La jugada previa al tiro libre de Olimpia que terminó en gol. Sí, la previa a la infracción. Sí. Si fue Redes, no sé si Redes estaba todavía en cancha. Creo que fue Redes, si mal no recuerdo. Yo pensé que Benicio le iba a dar la figura a Gastón. Por eso quiero ver si fue Derlis. O sea, Olveira fue extremadamente. Redes fue. No, claro. Redes fue. Y muy bien. Para mí, escuchando el trabajo de ellos y viendo el partido de segundo tiempo y todo lo de la jugada. Sí, no, pero sin ninguna duda. Pero está entre Derlis y Gastón. Yo me decidí por Derlis. No, está bien. Vos estás comentando yo. No. Yo era un telespectador nomás. No, yo sé. Mi oyente de ustedes. No puedo yo juzgar por escuchando, ¿verdad? No, y aparte en este tema del fútbol, porque cada uno tiene su paladar, ¿verdad? Y pone en la balanza por ahí contra. Bueno, yo puse en la balanza entre los dos y opté por Derlis. Ahora, si Luqueño le hacía el gol, ¿el trabajo de Derlis iba a ser suficiente como para que Olimpia ganase el partido? Y no sabemos cuánto iba a ser Luqueño. No, la verdad que no sabemos, nunca lo sabremos, pero entonces, de acuerdo al trámite que viste, ¿tenías alguna chance Olimpia de eso? Yo digo una cosa, yo te planteo muy bien el planteamiento, vamos, y yo pongo la contracara de la misma moneda. Gran destapada de Olveira, responsable de que no llegara al gol Sportivo Luqueño. Terminaba el partido, ¿cómo? Empatado. 0-0. Y un punto de Olveira. Y un punto de Olveira, fantástico. Pero no iba a ser los 3 puntos para Olimpia, con el aporte de Derlis. Por eso es cuestión. Es un todo, es un deporte colectivo. Claro. Eso es lo suyo y claro. Lo suyo, ¿verdad? Está bien. Lo ideal es que se congenien las dos cosas. Y se congenió, por porque eso si Olveira no tapaba esas dos jugadas, estábamos hablando de otra cosa. Y la verdad que tiene los dos extremos, porque claro, su arqueo le permite, o sea, no le permite perder y adelante tiene gol. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a escuchar también a Julio César Cáceres, el técnico perdedor ayer. Profesor, buenas noches. Alaila Sanabria para Radio 1 de Marzo. Mala noche para Luqueño, profe. ¿Qué te deja esta derrota? Buenas noches. Y lo que me deja es tristeza, rabia, impotencia. Creo que es como si fuera que hay algo repetitivo otra vez, con el mismo rival. Una intención de juego bien marcado. Fuimos dueños prácticamente del espectáculo y por nuestra, yo creo que es muy reiterativo también ir diciendo de que nosotros no podemos concretar los goles, ¿verdad?
y también en eso cometimos también otras cosas que prácticamente le seguimos otra vez un triunfo al rival. No se puede decir de merecer, porque si nosotros en realidad merecíamos lo teníamos que ganar, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de Luqueño jugó bien, pero al final como salió, perdimos. Y hoy la verdad me agarró un cansancio en la forma de decir, porque no voy a hablar de injusticia ni nada, porque la justicia es en el juego y hay que hacer la diferencia, ¿verdad? Y nada, ustedes lo vieron y no hay mucho que decir, ¿verdad? No, el cuerpo técnico está lógicamente tocado también. Hasta acá yo creo que las cosas no son casualidades, sino son de trabajo también, ¿verdad? Que nos llevó nuevamente a estar ahí arriba peleando igual, ¿verdad? Con lo que estaban arriba, intentar seguir sumando mientras haya esas posibilidades, y yo creo que nosotros lo tenemos que seguir haciendo igual. Ya me manifesté con los jugadores, ¿verdad? Porque si nosotros queremos competir y soñamos y creemos y queremos conseguir un campeonato, este tipo de partidos lo tenemos que sacar adelante. Y más todavía cuando vos proponés, jugás y tenés posibilidades y para colmo el primer gol inclusive nos esquivamos de la pelota. Algo más, ¿verdad? Que nos podía pasar. Yo puedo marcar igual a mis jugadores, ¿verdad? Verles con tanto esfuerzo y salir impotente, ¿verdad? De todo lo que ha pasado, pero también tenemos culpabilidad también nosotros, porque pudimos haber cambiado la historia de este compromiso, ¿verdad? Y no lo logramos hacer. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llega a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Muy bien, estamos en Deporte Total, Televisión y Radio, 13:02. Me gustaría hablar con un amigo de Tembetarí, pero me impone otro tema. Me impone Ramoncito Sosa, el mejor jugador del fútbol argentino en el presente, idolatrado por los hinchas del Talleres de Córdoba, por los periodistas argentinos, los hinchas de Boca y River que piden que se procure llevarle a Ramoncito Sosa para el segundo semestre. Pero su destino será Europa.
¿Es o no así, Dani? ¿Cómo te va? Un gusto, querido Dani Campos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Saludos para vos y toda la mesa y la audiencia. Y aquí estamos trabajando ya de hace tiempo y esperando novedades de Europa y trabajando arduamente. Bueno, Dani, yo sé, estoy seguro de eso. ¿Hasta dónde ya ha llegado este chico que vos lo viste crecer? Y lo viste crecer cuando nadie le daba un peso partido por la mitad a este chico que hoy no solo ha crecido como jugador, sino ha crecido como persona. Hoy vos lo ves por las redes sociales, le escuché hablar con los colegas argentinos, con una formación diferente, español distinto. Qué feliz realmente nos sentimos todos con lo de Ramón Sosa, y me imagino algo especial para vos, Dani. Imagínate, de los 16 años que está con nosotros, casi va a ser 8 años, hizo toda la carrera con nosotros, o sea, de la mano de nosotros, obviamente que el mérito de él, obviamente. Y bueno, que llegue a este nivel es un orgullo y bueno, nos sentimos contentos de que pueda llegar a ser transferido a una de las grandes ligas. Y para eso estamos trabajando desde hace muchos años con él y creemos que bueno, llegó a un punto en el cual ya la gente de Talleres lo dijo públicamente que va a salir la venta y nosotros nos encargamos de conseguir la mejor opción. Él nos pide siempre, nos pidió la Premier League, estamos trabajando en esa liga, efectivamente, no tenemos nada concreto, pero estamos trabajando y creemos de que en un corto plazo va a salir alguna oferta de esa liga. Estos nombres que suenan, Chelsea, había sonado también Everton, Citigroup, son reales, Dani. Hay muchas cosas que son periodísticas. Yo me reservo el nombre de los cuales que estamos negociando, pero no hay clubes chicos en la Premier League, así que no. Cualquiera que sea va a ser bueno y estamos trabajando firmemente con 2 o 3 clubes que sí que han mostrado un interés. Todavía no hay absolutamente no hay oferta porque no estamos en tiempo de oferta, pero todo el camino se hizo y vinieron a verlos, estuvieron viendo los partidos, así que por lo cual seguimos firmemente esperando que alguno de estos clubes avance en las próximas semanas como para concretar. Yo creo conocerte mucho, Dani, creo conocerte mucho, con todo respeto lo digo, como persona. Siempre sostengo que sos uno de los agentes más serios que he conocido en mi carrera, un agente serio que cuida a su chico, a sus jugadores, a sus representados. Estábamos mensajeándonos con el presidente de Talleres y decía que estando en Europa él, una liga como España, por ejemplo, tranquilamente Ramoncito podría tener una cotización de 40, 45 millones de euros. ¿Vos lo ves así también, Dani? En realidad hay un precio, digamos, establecido desde Sudamérica, que más o menos hay un estándar de estos números que estamos hablando. Vos ves cuando, por ejemplo, salvo alguna rara excepción, pero yo mismo Chico Álvarez de City y todo eso andan ahí, en esos valores. Tal vez Ramón, porque tiene un poquito más de edad que los más chicos, y en esa ecuación de comprar para revender hay menos tiempo, pero al final es todo subjetivo. Yo creo que los números que se están hablando son números muy acorde a lo que vale Ramón, y posiblemente Ramón, si es que hace lo que yo creo que va a hacer, destacarse en el equipo que vaya a tener una nueva cotización para ese mercado grande, que ya estamos hablando de clubes que bueno, no sabemos quién puede ser, va a depender de que Ramón siga sosteniendo estos avances que ha tenido en lo futbolístico, en todos los aspectos del juego. Eso te lo da solamente la competitividad y competir a gran nivel como es la Liga Argentina. Siempre te lo digo, jugadores que triunfan en la Liga Argentina, yo insisto que el paraguayo tiene que pasar por la Liga Argentina. Lo hicimos con los Romero en su momento, con Almirón y todos vinieron y tuvieron grandes transferencias, porque es una liga que te exige y está muy mirada. Hay un nuevo paradigma, que es que los clubes de la Premier League le dieron vuelta a mirar a Sudamérica. Antes no querían saber nada, comprar de Sudamérica, y empezaron a darse cuenta que los jugadores, agarrándolo prematuramente, les sale más barato y no pagan esos 60, 40, 50 que pagan cuando
el jugador argentino triunfa en equipos europeos. Y eso es lo que está pasando. Algunos son reticentes porque ellos ven la liga que no es lo mismo que la europea, pero ya el Brighton lo hace, ya incluyeron varios equipos, ya el Newcastle lo hace, entonces están todos mirando que al final abaratan sus costos. Dani, acá Jotita te quiere hacer una pregunta. Te hago una última, está Tano y está el profe Benicio también. Pero yo soy como, vos sabéis, lo digo con toda propiedad porque me siento feliz de calladamente, en silencio, haber hecho acompañamiento a la campaña de este chico, que mucha gente no sabe, siguiendo a Ramón cuando estaba contigo en Tembetaré. ¿Podemos decir que puede darse que Ramoncito Sosa sea en un momento dado de la transferencia el jugador más caro hasta ahora vendido en la historia del fútbol paraguayo? La verdad que no sé si, bueno, habría que ir finito por ahí vos decís de cualquier mercado, o sea, de cualquier mercado, no. Si hoy Roque en algún momento se vendió mucho más, ¿no? Yo creo que si hoy este mercado da el primer salto, hablamos del primer salto, Ramón, si se va por esa cotización que suena de más de 20 millones de euros, ya automáticamente es el más costoso. Por eso digo que puede ser Iturbe se vendió en un precio mucho mayor, ¿Iturbe? En su momento. ¿Sí? Iturbe se fue a la Roma por 40 millones, una cosa así. ¿Pero de dónde? ¿Directo de acá? No. Ah, no, por eso vos me decís de Sudamérica. Sí, de Sudamérica. Sí, es muy posible que esté entre uno de los más cotizados, seguramente. Vamos a ver que se concreten las cosas, porque una cosa es lo que se pide, otra cosa es lo que se paga, pero estamos en números para este mercado, números que son terrenales. Terrenales en el sentido, todos van a querer pagar menos, pero estamos en números accesibles por el nivel del chico, ya te dije, por la ecuación de la edad y todo lo demás, y todo lo que se está hablando de Ramón y lo que está mostrando Ramón día a día, ¿no? Dani, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? Saludo grande. Igualmente, Dani, un fuerte abrazo. Bueno, ¿fue real esa oferta que rechazó Talleres de 15 millones de dólares hace cuestión de 3 o 4 meses atrás? En realidad la oferta había sido por menos y sobre la hora, después que Talleres... Nosotros empezamos a negociar, me acuerdo porque ese negocio lo traje yo, con la gente de Los Ángeles Galaxy, y ellos fueron muy reticentes en las cotizaciones que ponía Talleres, ¿no? Porque acá, lo que quiero aclarar es que Talleres es el que pone la cotización. Y entonces ellos dijeron que estaban lejísimos, pero insistieron desde octubre del año anterior hasta la fecha esa que en el último momento aparecieron diciendo de que querían poner, no fue por escrito, pero le dijeron a Fassi y Fassi le dijo que ya no, porque a esa altura ya no se podía reponer, ya estaba cerrado el libro de pase en Argentina y no se hizo posible por eso. Esto es lo que yo sé, pero por escrito sé que no llegó, pero según Fassi dice que verbalmente, según Andrés, le habían ofrecido. La verdad que a mí no me consta. A mí me habían pasado un contrato que no era suficiente en aquel momento, no era lo que se pretendía para Ramón, y quedó en la nada. Pero la verdad que no lo sé, pero habían hecho una oferta igual de 12 y pico, una cosa así. Bueno, perdón que insista, Dani, pero ya medios argentinos hablaron de unos emisarios del Everton que fueron a verlo en un partido del fútbol argentino. ¿Vos estás al tanto de eso? ¿Es real también que emisarios del Everton ya estuvieron en cancha observándolo a Ramón? Muchos equipos, son muchas de las gestiones que nosotros hicimos. Esa es una de ellas. O sea, pero ya estamos hablando de emisarios en cancha viéndolo. Sí, son pasos que dan ellos. Primero estuvimos en Europa, en Inglaterra, hablamos con ellos como con tantos otros. Hicimos la presentación y hay pasos que se van dando y este es uno de ellos, que vengan a verlo. Y el paso siguiente es que bajen ahora a negociar, si es que... Acá el problema, lo que tenemos que entender es que la Premier League, la oferta de jugadores es terrible. Demuestran los directores deportivos, le ofrecen 100 jugadores. 10 extremos, 10 delanteros, 10 defensores, 15 volantes, o sea, tenés que ganar la pulseada entre un montón de gente. Obviamente que cuando bajan a verlo porque hay un interés. Claro. Ellos y otros equipos más, Claro, ya saben ellos que entre ellos mismos hay competencia, ya saben que ellos se manejan y saben que hay 3 o 4 equipos que lo están observando. Claro.
Aparte, Dani, del mercado de la Premier, como dijiste, de ahí no se va a salir. Del mercado de la Premier, ahí está el futuro de Ramoncito. Eso es lo que el jugador tiene como un sueño y que nosotros estamos trabajando, pero no de ahora, ¿eh? Ya lo estamos trabajando, nosotros estuvimos cerca con el Fulham hace un tiempo, antes de que vaya a Talleres. O sea, el jugador en la Premier se fue trabajando, se fue trabajando. Y sí, es una posición, Dani, que en Europa hoy en día es un artículo de lujo, y el rendimiento de Ramón, la verdad que encaja, pero perfecto. Es un extremo que tiene todas las condiciones para jugar en Europa y en la Premier League. Por supuesto que sí, por eso que lo están siguiendo y que tuvo, digamos, que hay una aceptación deportiva desde el punto de vista de que da, ellos lo que te dicen, califica como jugador Premier, te dicen. Dani, te saluda el Tano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, saludo. Bien. Hace un par de días vengo escuchando a algunos periodistas cordobeses, ¿verdad? Y ellos estaban hablando el monto que se maneja supuestamente por el pase por la ficha de Ramón, tiene que ver directamente con la cláusula de rescisión. ¿Eso es real? Te vuelvo a repetir, los precios los maneja Talleres. el Club Talleres de Córdoba, sí. Pero sí están cerca de lo que va de la cláusula de rescisión. Se habla de esos famosos 20 millones, algo más. Exacto. La cláusula. Pero bueno, después se negocia, todo es una negociación. Sí, todo es una negociación. Por supuesto. No, entonces, esa información es veraz, ¿verdad? Está bastante cerca de la realidad. Te quería preguntar también, Dani, la Copa América, ¿puede ser una influencia positiva o no para Ramón? ¿O consideras con tu experiencia de que el negocio puede estar cerrado incluso antes? Bueno, las dos vertientes son las mismas. Esto va a depender de la dinámica de los clubes que quieran contratarlo. Les cuento que hay otros tantos clubes de otras ligas que también estamos hablando con clubes grandes de otras ligas también, que pueden entrar en juego en cualquier momento y puede pasar. Yo particularmente creo de que puede pasar que antes de la Copa América haya por lo menos un inicio de negociación. Bueno, Dani, auguramos lo mejor para Ramoncito Sosa, jugador de la selección, chico queridísimo. Los mejores deseos para ustedes que están trabajando, para vos que estás trabajando por él y que sos realmente como un padre para él desde que lo trajiste desde Maracaná. Fuerte abrazo en la distancia y no le abandones tanto a Tembetarí. Dale, abrazo. Gracias por la noche, chacho. Dani Campos, representante de Ramón Sosa. Se va a ir Ramoncito, ¿eh? Qué jugador, qué momento, qué... Y debería ir. No, vos sabés que sí, lo que dijo Tano recién es cierto, porque yo también hago lo mismo, Tano. Le estoy siguiendo por las redes, en TikTok, a un colega cordobés. Por poco no le reza cantando. Entiendo que será enamorado. Entiendo que será el relator, ¿verdad? Porque hizo le hizo un verso. Huiroreila Benicio Martínez, como le estaba dorando. Ya me imagino cómo debe ser entonces. Qué pasteloso. No, pero estaba lindo. Es paraguayo y vos ves que un cordobés no te vayas, no soy tu amigo, no me conoces. No sé si llegaste a ver eso. No me conoces. Hay que pasar eso. ¿Dónde lo viste? Voy a pasar a la producción. O sea, si yo lo digo es pasteloso y se dice el colega Curepí es un genio. Lo quiere escuchar. Te agradezco mucho, Tano. Yo también te quiero, ¿eh? Ayer te atendieron muchas macanadas, dijiste ayer. No. Anida Macaná, Nicho será. ¿Viste? Vamos a la pausa, ya venimos. El poder de la gente. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. En
En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Los mejores precios en combustible te lo da Copetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640. Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Copetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes de Copetrol. Copetrol, vamos. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Bueno, estamos de vuelta. Acá me están escribiendo y sí es cierto. Hay una cotización base de 20 millones de euros por Ramoncito, ¿verdad? Hay una cotización base. Esa es una cotización máxima. ¿Cómo no entiendo ahí? Claro, porque... Pero vos dijiste que ese era la rescisión. A ver, claro. Esa es la cláusula de salida. Sí. ¿Cómo se maneja la cláusula de salida? En la cláusula de salida tenés tres opciones. Se puede pagar menos que eso siempre y cuando el club esté de acuerdo en recibir menos que eso. ¿Verdad? Claro. El club te dice, bueno, listo, qué sé yo, 17 millones de euros. Entonces Talleres dice, la cláusula es 20, Ramón le dice, me quiero ir a la Premier League. Ustedes me prometieron, me dijeron, ya está, en mi momento me quiero ir. Listo, acepta Talleres los 17 millones. Puede pagar la cláusula de 20 y automáticamente se hace la negociación. ¿Me explico? Ahí no tiene nada que hacer Talleres. Como también Talleres puede decirle, qué sé yo, mira, yo sé que es 20 millones, pero nosotros queremos 22 millones porque 20 va a pagar el Everton. Entonces te aparece el Citigroup y te dice, no, yo sé que el Everton te va a pagar 20, yo te voy a pagar 23 y dámelo a Ramón Sosa. Aparece el Fulham, te doy un ejemplo, y dice, no, yo te iba a pagar 24. Y le paga los 24. O sea, no es que solamente ese monto de 20 se pueda abonar. Entiendo. ¿Podés pagar menos? Claro, ¿Podés pagar los 20? La negociación es la base entonces. Claro, es la base, ya entiendo. es la base. Lo que el jugador consigue o lo que el club consigue con eso es tener el poder de cobrar como mínimo eso. Como mínimo 20 millones. Como mínimo, 20 millones. Puede ser más. Y puede ser más, claro, puede ser menos. No, claro, difícilmente sea más porque, bueno, ahí entrará el poder de negociación y de seducción sobre todo para el jugador. No, y que haya interesados que estén en condiciones de pagar más y de que va a ser más. Bueno, lo que digo, lo que estás explicando es muy ilustrativo, Jotita, desde este punto de vista, es un poco haciendo una analogía como en el remate de algo, se remata, se remata la base. Se remata tu saco. Sí. Y la base 10.000 guaraníes, por decir, o 100.000, lo que quiera, pero la base es esa. Sí. A partir de ahí, si se quiere pagar más. Claro. Bueno. Y hay otro detalle. Muchas veces, por ejemplo, cuando hay muchos pretendientes, ajá, en este caso, ponele que hayan 3 o 4. Claro, que existan 3 equipos interesados en Ramón Sosa. Sí. Uno te quiere pagar 20, el otro te quiere pagar 21, el otro te quiere pagar 22. Lógicamente que Talleres va para la oreja y dice, 22, son 2 millones de euros más que... más, Claro, pero ¿qué pasa? Muchas veces el que te paga 20 le dice a Ramón, yo voy a pagar 20, pero vos vas a ganar más salarios conmigo. ¿Me explico? Sí, el que te paga 21 sí, te va a pagar 5 millones de euros al año. El que te va a pagar 21 te va a pagar 4.300. Ah, no, y el menos, que te va menos. a pagar 20, yo te pago 6.
Entonces le conviene más al jugador en lo salarial obviamente ir a donde van a pagar 20. El salarial más el contrato de 4 años. Y ahí es donde yo entré en la seducción al jugador, porque están después los premios por objetivo, calidad de pero partido. esa es una negociación que corre por cuenta de su representante, por Dani Campos. Lo que yo capté ante tu pregunta después de Dani, es que el jugador se quiere ir y que se va a dar. Sí, yo creo que ellos están trabajando, por eso es que Dani está allá. Y yo te digo más, hoy Ramón Sosa está en condiciones de elegir dónde va a ir. Sí. Hoy Ramón puede decir, porque viste que cuando tenés un mercado, qué sé yo, tenés el mercado chino, como dijo Dani, que es mucha plata, tenés el mercado italiano y tenés el mercado de la Premier, un club de la Premier. Entonces vos vas por tu corazoncito donde un mercado donde vos querés ir y vas a ese lugar, pero porque querés ir a ese lugar y elegís esa única opción. Hoy Ramón tiene varios equipos de la Premier que lo quieren. Él puede elegir dónde va a ir. Y te cuento un caso curioso que se va a dar ahora en la final de la Champions. Ustedes saben que el Dortmund, en caso de ser campeón de la Champions League, gana menos. Va a ganar 20 millones de euros y en caso de que pierda va a ganar 25. Por el contrato que tiene Bellingham. Así mismo. El Dortmund le vende al Real Madrid Bellingham. Sí. Y en el contrato figura que si Bellingham es campeón con el Real Madrid de la Champions, tiene que desembolsar un bonus de 5 millones de euros. Parece un despropósito, pero lindo tema. Sí, señor. Y a propósito, tenemos que ir a la pausa, pero vamos a escuchar, muchas gracias, impresionante los oyentes de la radio y televidentes. Gracias a Andrés, a Jesús, a todos los que me están enviando el correo, pues yo antes que yo busque, en el correo me envían el video en donde el doble de Benicio Martínez, pero mucho más fino y menos repetitivo y menos empalagoso que Benicio. Hoy ni beso ya no es más gratis. Le da esto a un jugador paraguayo. Escuchemos a este colega refiriéndose a un jugador de tu selección, de mi selección, de nuestra selección, del albirroja. A ver. ¿Por qué te quiero tanto, Ramón, si no te conozco de chiquito? ¿Por qué me emocionás si nunca pude abrazarte? ¿Por qué me ilusiono con vos si no somos amigos? ¿Por qué me duele tanto extrañarte si aún sin vos yo voy a seguir viniendo lo mismo? ¿Por qué te metiste tan fuerte en esta locura y lo gritaste como todos aquellos si vos no eras uno de ellos? ¿Por qué sin haber nacido de Talleres agarraste esta camiseta como si fuera la tuya de toda la vida y hoy te doy mis monedas que no van a ser suficientes? Te ofrezco mi inspiración para lograr convencerte, pero no alcanzará. Te muestro un estadio lleno todos los partidos, te juro que una vuelta vas a dar, te regalo esta pasión hasta el final de tus días, pero sos tan bueno, Ramón, que tu horizonte es inevitable. Vos, Ramón, vas a poder jugar donde quieras, pero no sé si vas a sonreír como acá. ¿Te acordás de aquellas lágrimas cuando la ciudad se volvió loca gritando tu nombre? Fuiste Ramón desde el primer día. Vos volabas y en ese viaje seguís llevando al más grande del interior. Y nos hiciste creer que podíamos ganarles a todos. Y cuando esa patada te sacó, a mí también me dolió. Si nos costaba dejarte ir a la selección, imagínate ahora que quizás sea por mucho tiempo. ¿Viste la movida en redes, Ramón, de miles de hinchas preguntándose qué darían para que te quedes? ¿Te das cuenta de todo este amor? Yo no sé qué hiciste, Ramón. No debe ser solo una gambeta en velocidad o un gol inolvidable. Quizás sea tu sonrisa tierna, tu gesto, Ramón. Ese gesto con los chicos que fueron felices por una foto que diste después de un triunfo y no te escondiste en las otras. ¿Será que sos buen pibe y que además la rompés con la pelota? Quédate todo lo que quieras acá, con esta camiseta. Pero podés ir allá para seguir triunfando, donde están los que son tan buenos como vos. Quizás no tengas este aguante y el negocio millonario disimule la locura que tenemos nosotros. Andá y rompela mañana o en junio, si te quedás hasta fin de año. Yo voy a ser el relator más feliz del mundo. Pero si hoy es tu último partido, llévate este cariño para esos días en que te duela algo. Cuando sientas nostalgia, mirá estos colores. Y cuando el mundo hable de vos y hayas hecho todos esos goles que vemos por la tele y te hayas acomodado el futuro tuyo y de los que más querés, ese día volvé. Que nosotros vamos a seguir estando acá, como toda la vida, esperando que nos devuelvan la esperanza de que hasta en la última corrida vamos a poder ser felices. La Premier espera a Sosa, pero Ramón ya se quedó para siempre en el corazón de esta gente. Domingo, todavía con el Rayo jugando para nosotros. Juega el Matador. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la T.
Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Con Comes y Par cumplís tus metas. Volvió la promo más esperada de Comes y Par. Crédito ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Para más información, contacta con la cooperativa al WhatsApp 021-248-8000. Comes y Par, tu mejor opción. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bueno, 13:30 y después de mucho, hice algo que me emocionó, porque me emocionó el colega, el relator. Una de Coboy. Sí, realmente. ¿Qué pasa, Benicio? Reconozco, muy bueno. Pero este habrá estudiado conmigo hace 20 años en Buenos Aires, hermano. Ah, se agrandó. No. Ahora ya chanteás por el colega también. Se agrandó. Chanteás con el colega cordobés. De mi escuela. Pero ¿cómo 20 años atrás y vos hace 100 años estudiaste allá? No, pero por favor. Qué bárbaro. Bueno. No hacerle caso a lo que te tienda, pero vos sos un capo. Ahí está. Aparte sos un metrosexual que pucha será tu saco, tu... Bueno, ya terminó la parte seria. Bueno. 13:30 los oyentes. Antes que los oyentes me permiten un saludo. ¿Cómo no? Un saludo muy grande a nuestro ex compañero Mati Falcó. Le mandamos un abrazo. ¿Cómo que nuestro ex compañero? Sí. Ah, ¿no se enteró? Perdón, cometí un... ¿Qué pasó? Un desliz. No, perdón. Un saludo grande a nuestro ex compañero Mati. Pero tenés que aclarar, ahora ya dijiste. ¿Qué pasó? Tenés que aclarar. No, y seguramente se va a enterar. En las próximas horas. Hijo. ¿Está de vacaciones? No sé. ¿Y sabes cómo termina ese tema de las vacaciones y pegado cuando volvés? Anexo. Bueno, hablando, nuestras debidas condolencias al presidente de Ameliano, Héctor Melgarejo, amigo de la casa. Su señor padre falleció, así que le hacemos llegar las debidas condolencias del caso, en un más sentido pésame. Perder a un familiar tan cercano y como en este caso el padre es muy fuerte, muy fuerte. Así que simplemente una cristiana resignación y con fe en la fortaleza cristiana para el presidente de Deportivo Ameliano. Son las 13:32, vamos a los oyentes. Jotita, sacate la careta vos también, porque
Vos sabés lo generoso que es Nacional con Cerro Porteño. Eso no creo que se olvide, ¿verdad? Acá todo el mundo le atacan al profe, el profe nomás y... No, sacate la careta vos también, Jotita. El disfraz de cerro que tenés ahí debajo de tu otra vestimenta. Hoy no traje. Buenas tardes para Deporte Total, para usted, señor Luis Enrique Pérez, el profe Martínez, Tano y Ajotita. Quiero que tengan en cuenta que el caballo que alcanza, gana. Ese tipo de deducir en pocas palabras. Así nomás es la vida de los amigos. Buenas tardes, un saludo a toda la mesa. Cerro Porteño está apuntando a cosas muy grandes. Se nota el trabajo del técnico, se nota que los jugadores están comprometidos con el club. Y es demasiado grande para esta afición que yo te puedo asegurar que va a ser un fenómeno en poco tiempo, a estadios llenos. Y esto es espectacular para todos. Y Churín dio una lección a mucha gente que hablaba de él. Así que fuerza Cerro. Muy buenas tardes, Luis Enrique, y para tus demás compañeros, espectacular la programación. Le deseo suerte, éxito y bendiciones para Ramoncito. Le sigo escuchando. Luis Enrique, Señor. sos un ídolo, será. Fuerza, Luis Enrique. Gracias. Bueno, una breve pausa, ya venimos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Muy bien, mañana se juegan los partidos de cuartos de final del Mundial de Fútbol de Salón C17 en Ciudad del Este. Esta es la programación completa para mañana para los cuartos de final. México-Brasil, va a estar lindo este partido, va a estar lindo. A las 16:30 el primer partido. Mira vos qué temprano le toca a México-Brasil. Hubiera ido un poquito más hacia previa Paraguay. Cataluña-Ecuador, para mí favorita Cataluña frente a Ecuador, a las 18:30. Paraguay-Uruguay a las 20:30. Paraguay-Uruguay, este sí va a ser un partido más parejo. Colombia-Bolivia, favorita Colombia, a las 22:30. Yo creo que Colombia es la selección a vencer si llegamos a la final de este Mundial. Mañana estamos con la cobertura con el gran equipo de Deporte Total que sigue en Ciudad del Este. Con los oyentes volvemos. Benicio estuvo por Argentina estudiando cuando salió la primera radio. Es simpático. Buenas tardes, señores. Che, esta es la Europa League. No es que le da tanta importancia como la Champions había sido. Todos hablan de la Champions, y había sido ayer se jugó la final de la Europa League, había sido. Sí, ganó 3-0 Atalanta al Bayer Leverkusen. Estábamos pasando los goles. Estábamos pasando, no es un torneo de mucha importancia. Esto también en Europa, entonces. Es que di una pausa y pensé que... ¿Le parece a Benicio le Pisato? No, ganó el Atalanta 3-0 y se le da la importancia necesaria. Y le sacó el invicto al... Y le sacó el invicto al equipo de Xavi, al Bayer Leverkusen, claro que sí. Seguimos con los oyentes. Tarde la mesa, Benicio. Luis Enrique, pero
hoy que monge cerró la gol ha gol de Guaraní ha potay de la Guaraní monge hace ya la monge ka Guaraní la gol. ¿Qué tal, Enrique Luis? Mal aporte. ¿Por dónde anda, Mandy? Profe querido, Tano, Jotita, un análisis, 5% en encuesta de Twitter y el grupo como limpista, 5% afines a un político conocido quiere que salga campeón Libertad. El 95% de los limpistas queremos que salga el tradicional rival en vez del enemigo del Club Olimpia. Más después del caso Trovato. Así nomás es. Profe querido, tu manada está listo para cuando llame para estar ahí frente. Hablando de la manada, me piden lo de producción un documento que una vez más confirma que cuando hay falta de compromiso serio en la empresa, en el estudio de deporte. Ay, ¿cómo ya otra vez, Benicio? ¿Qué estabas comiendo, Benicio? El alemán. Ya está sentado a mi lado. Sí, el alemán es el que hizo la producción. Así nomás es. Rompiendo códigos como siempre. Y ni te imaginas cómo le apodó el Tano en ese momento. Rompiendo códigos como siempre. Michael, Dani, toda esa. Yo no tengo la tierra. A mí me pasa producción. Gente de baja ralea. Esa logia. De esa logia. Bueno, ¿cómo disfrutan? Y mira mi Instagram. Mira mi Instagram. Voy a mirar, Reggie, tranquilo. Vamos a seguir. Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Espectacular lo de Ramón Sosa. Pinal para Cerro Porteño. Luis Enrique, ayer. Yo. Seguimos. Luis Enrique, ayer, escuchando la transmisión del partido Paraguay-Ecuador, ¿qué pucha será? Mandibulita, este hace 10-0 será. Brillante. Grande Mandibulita. El ex compañero. Buenas tardes, saludos, Iba al Este. Ojo con Olimpia, así nomás. Cuidado con Olimpia. Bueno. Vamos a la pausa, ya volvemos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%. Sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. En JC Comercial tenés todo para el hogar, juguetería, electrodomésticos, todo para la mascota de la casa y muchos artículos de gimnasio. Teniendo Tazucas y Anadías, búscanos en @JC Comercial PY. Muy bien, estamos de vuelta. Tenemos documentos también de lo que está pasando en Ciudad del Este con los compañeros que están ahí en la cobertura del Mundial de Fútbol de Salón C17. Ahí están preparando en el... Los más estresados, ¿verdad? En el PC. Qué preocupado. Yo lo que no entiendo es para qué se fueron tan lejos para hacer asado si acá hay parrilla también. Pero le encanta pues hacer... Pero no, hay carne para hacer acá.
No sé si acá... No, pero acá tienen que comprar la carne allá. Parece que no. Mirá. Ah, ¿qué te va a llevar colita, cuadril y butifarra? ¿Eso qué es? ¿Yacaré eso veo que es? ¿Cómo va a ser yacaré? No veo hueso ahí de costilla, pero... ¿Cómo va a ser yacaré? Asado a la olla están preparando. Gustavito está preparando asado a la olla. Bueno, ¿qué dicen los oyentes? Buenas tardes. Macanada y el lomita. ¿Cómo podemos querer que otro salga campeón? Nosotros debemos preocuparnos por nosotros, no por nuestro equipo, no por otros. Aquí no entendí. Le respondí al otro oyente. Al otro oyente, dale. Si prefieren que sea Cerro campeón en vez de Libertad. Bueno, dale. Como olimpista que soy, prefiero 1000 veces que Libertad sea campeón. Si Libertad no tiene hincha, ¿quién te va a cargar por la calle? Buenas tardes, Mega TV, ahí la mesa en general para todo. Espectacular sea el programa. Según te dicen, Luis Enrique Pérez deja Bruno Pon la pene olimpista, pero en la peja Samuaila Francisco López a Johnny Ceballos y Cerdista Layas y cuay se llama ya por nacer ahora vos cambumiante o ya le igual fuera vos moñe en bane. Ojo con Olimpia, cuidado. Ya se está por ir al descenso. Cuidado. Buenas tardes, señores. Luis Enrique, Tano, Jotita y el profe. Caro a tu profe, Mario. Ya, guante, ya gozá, fuerza, bendiciones, abrazos para todos. Ya se encamina Cerro Porteño para el campeonato. No le des ideas. Bueno, me piden tanta... Dos oyentes más, no, me presiona ahí, Robert. Tranquilo, Robert, dos. Señores, a ver. Qué raro Luis Enrique Pérez apoyando el penal cuando le conviene y cuando no le conviene. La quinta pata al gato le busca, de apoyina. No hay persona más empalagosa que el profe Luis Enrique. Y él no se mira al espejo, que barro es de tipo ciudad. No se puede hablar de él repesado y arremetido. Fuerza profe, fuerza Jotita, salud Baltano. Pausa, ya venimos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Muy bien, seguimos aquí en Deporte Total por 1 de marzo a las 7:80 AM y acompañando a todos los que nos están viendo igualmente a través de nuestro canal. ¿Qué dice la gente? Pero hay un detalle que quiero puntualizar, nomás agregar.
y consultar. ¿Enzo Jiménez sigue o no en Cerro Porteño? Yo creo que no. Para mí que Enzo va a ir a Guaraní. Para mí. Parece que hay un pedido de Chiqui. Y que Miguel Martínez tampoco va a seguir en Cerro Porteño. Pero él tiene contrato hasta fin de año. Miguel Martínez, el arquero, el tercer arquero. Y Ovalema antes si quiere jugar. Porque mientras que esté en Cerro y esté ya... Y ya ese está visto que no va a jugar. Y aparte el otro arquero que trajeron... Sí, ya es un arquero hecho. Ya es un arquero hecho. Martínez puede jugar en cualquier otro equipo. Sí. Tiene que dar ese paso. Va a tener que dar ese paso. ¿Y por él? Bueno, seguimos. Opa, 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 mandi, 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 bullying. Luis Enrique, una consultita. Mi ídolo, Julio César Cáceres, y creo que fue el que no le hizo jugar a Ramoncito en su mejor momento, y Cardona fue el que le regaló prácticamente a este jugadorazo. Confírmamela vos a ver si estoy equivocado o no. Gracias. Y estaba. Tenés razón, ¿para qué te vamos a decir? Tenés razón. Era la época de Cáceres y de Miki Cardona. Pero hay que tener en cuenta una cosa también. Estaba lesionado. No, y hubo un periodo de bajón de Ramoncito Sosa. Sí. Cuidado con eso. Sí, no. Hubo un tiempo de bajón. Y otro detalle, él dice que Olimpia lo regaló. No hay que olvidarse que Olimpia tampoco le estaba pagando a River por el pase de Ramón. Olimpia no pagó nada y al final terminó ganando dinero igual. Ganando porque Olimpia no pagó por Ramón. No es correcto decir eso que regaló el jugador. ¿Otro? Luis Enrique, acabas de dar las dos mejores noticias del día, hermano. Se va por fin Enzo y el otro inútil, Martínez, también le sigue. Se van de Cerro, sí. Profe, soy José Alan, el seguidor número 1. Vos sos mi ídolo, esas cosas que decía, esos términos raros que emplean en el programa. Pero debe ser ajá, y algo más no lo contra, deja haga. Dente mala emoporal hacerlo, será de ancha, profe, pues igual te quiero, espalda ancha. El único que le puso la ficha, a pesar de muchas cosas, no estoy de acuerdo que hice con él, era Luis Enrique. Está perfecto. Luis Enrique que le puso la ficha por Manolo, Y está perfecto. Ahora, le pregunto nomás a él y a todos. Yo no le di ni una ficha a Manolo. Ahora vemos otro Cerro Porteño. Más bien te burlaba de él. Claro. No me burlaban. No, Manolete decía. Nomás. ¿Y Manolete qué? Manolete es un gran torero, el mejor torero de España. No va. Bueno, lo que digo que Cerro trajo un entrenador retirado. Él prefiere que sea necio y diga, no, hay cambio en Cerro, es el mismo de siempre, no se ve su mano. ¿Querés que diga eso? Cerro. No, ¿cómo le tu seguidor? ¿Cómo le vas a seguir a tu seguidor? ¿Qué va a tu seguidor de imbécil? ¿Cómo me decía a mí imbécil? Ahí y me voy, te espero a la salida, Benicio. ¿Cómo le vas a decir a tu seguidor? Pero y es más, lógico, hermano. No. Metiste la pata y te voy a decir otra cosa más. Y por ande ídolo. Imbécil. Acá está tu ídolo. Qué bárbaro. No, y otra cosa más. Le liquidaste, le trataste de técnico retirado. El Cerro trajo un técnico retirado, jubilado, dijiste. Y después a Brock dijiste que le den su pasaje y que se vaya a su casa a Brasil, dijiste por Brock. Y mira lo que es Brock hoy en día. El mejor defensa. El mejor defensa de Brock. Ayer hizo un partido impecable. Pero ¿quiere que me haga un harakiri por eso? ¿Cree que me haga un harakiri por eso? Yo no quiero yo no quiero la muerte de ningún ser humano. Y bien por Brock, que ahora aporta para el equipo, para su tranquilidad. Y bien por el técnico, y bien por Cerro Porteño. Ahora, si yo digo, espera Dani, y si yo digo lo contrario, ahí sería un necio y sería un estúpido. Y el imbécil sería yo. No como ese oyente que llamó. Hermano. Tercera vez dijiste poder. A ver, ¿qué tenés ahí? Dani, pausa. Cerro mejoró, pero sustancialmente con Manolo. ¿Eso? Le estaba defendiendo y te mandó a la China. Vamos a la pausa. Pero le pisa todo. O sea, Benicio le pisa a Benicio. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Zika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza.
Córdoba. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Bueno, esto es importante para el oyente que nos había llamado y porque hacemos un periodismo como corresponde y gracias a Gustavito porque trabajamos en equipo. La época de Brunote fue lo de Ramoncito Sosa y Sergio Orteman era entrenador de Olimpia. Orteman era el técnico de Olimpia cuando Ramoncito Sosa fue transferido al Talleres de Córdoba y Miguel Brunote era presidente de Olimpia. A Gimnasia. Seguimos con los oyentes. Manolo Huevo ganador de Copa Libertadores, vio Mopio. Técnico acabado. Aguante el profe Benicio en la buena y en la mala. Ustedes son todos unos envidiosos porque no tienen el respaldo que tiene el profe Benicio acá en Paraguay. Profe, tranquilo nomás, 12-8. Acá estamos todas tus legiones. Firme. Profe, ¿para cuándo veo por casa pa? ¿Y dónde? Una clase oratoria. No viene nada mal eso. No viene mal, profe. Te esperamos, profe, por casa pa. Más malas que buenas últimamente. Buenas tardes a todo el plantel de Deporte Total. Realmente solo aprovechar este momento para felicitar para mí el mejor programa y objetivo de la radio y de la televisión hoy en día. Y a veces que dijo que Jotita que se quite, esa es una frustración de algún hincha mediocre nomás. Porque si es por eso, ayer todos los jugadores de Luque se regalaron para alguna vez tener una oportunidad de volver a su club Olimpia. Ya Rapaitero, Cerrita y después andan la última fecha. Toditos van a ser olimpistas, pues se van a cambiar su camiseta como siempre. Porque la última fecha pues van a querer que Olimpia le gane a Libertad. A Monte más Cerrito. Bueno, un saludo para nuestro amigo Juancho Villar que nos está escuchando desde la capital del mundo de Nueva York. Y al Zurdito Villara también, me acaba de escribir el Zurdito. Qué tipazo el Zurdito Villar. Y a Juancho Villar me estaba enviando mensajes para todo el equipo, para todos los compañeros. Sigo esperando mi pedido, ¿Por qué te quiero tanto, Ramón? Déjenme decirles y créanme. Si se parecen, ¿no? Hasta la tonada, el registro de voz. Aclaramos que no te quiero tanto, Ramón Aguayo. Bueno, vamos a aclarar. No es Ramón Aguayo, estamos hablando de Ramoncito Sosa. ¿Será que este colega también tiene esa lágrima de cocodrilo? ¿Te acuerdas que uno lloró cuando en un partido de 2 de mayo? Nunca más hizo el partido de 2 de Nunca más, después le soltó la mano, no sé qué pasó. Perdió y ya le soltó la mano. Perdió la licencia, no sé qué pasó con el gallo. Bueno, tenemos que ir porque está llegando el gran equipo del querido Mario Ferreiro. Y viene Mario Ferreiro con la bella Sole, con el inteligente Juan Fariña y el galán de Blas Barrios. En un instante. O sea que Blas Barrios no es inteligente. No le queda nada. ¿Qué? O sea que Blas Barrios no es inteligente. Galán, yo no dije eso. ¿Viste cómo sos cizañero también? No, mira. Pura carcasa. Yo no me voy a quedar con lo de imbécil que le trataste a tu Pura carcasa. Blas es galán. Y es galán. Qué cizañero. Tiene un sex appeal. ¿O envidia eso? No, jamás. Sex appeal. Mucho comentario. Buenas tardes, nos vamos. Personas del mismo género. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.